Muy buenos días. El cambio climático y la obesidad son las dos principales cuestiones que preocupan a los españoles. ¿Y eso quiere hacernos pensar Moncloa? A usted que nos está viendo no le inquieta la situación económica, estar ahogado con las facturas, sufrir con la vuelta al cole de los pequeños, ni mucho menos los precios. Y es que Pedro Sánchez abría ayer las puertas de la Moncloa a un centenar de ciudadanos anónimos que iban dispuestos a exponer sus preocupaciones. Así se suponía, pero sin embargo lo que vimos en las escalinatas fue un verdadero teatro. El guión no fue complejo y el presidente del gobierno superó el examen sin despeinarse. Claro, tocaba hablar también de pensiones, de obesidad y empleadas del hogar. Ni una crítica, ni un mal gesto. ¿Cómo las iba a ver si entre esos ciudadanos escogidos al azar había socialistas y antiguos conocidos? Pero era mejor esa imagen que la de salir a la calle a intentar darse un baño de masas que en realidad sería otro gran abucheo. Además, hoy se cumplen 500 años de la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano. Tal día como hoy, pero en 1522, arribaba al puerto de Sanlúcar, la nao Victoria, con 18 hombres a bordo, culminando una insólita hazaña, la primera circunnavegación de la Tierra en la historia de la humanidad. Bueno, muchos asuntos de los que hablar hoy, pendientes también en este martes de ese cara a cara en el Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Además, lo podrán ver aquí en directo. Pero antes, tenemos que hablar de muchos más asuntos. Saludamos a los invitados que nos acompañan. Josep María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Pues estoy un poco triste porque esta mañana parece, según me has dicho tú que no sabía, que me he perdido una interesantísima entrevista con Patxi López, que es de los seres más desagradables que he llegado a conocer. Tampoco es que haya dicho mucho. Pues no, seguro que interesante, cero. Pero a mí esas cosas va bien porque me ejercitan el cerebro. No sé, me espabilan, me despiertan, me tal. En cambio, me he tragado una entrevista que tampoco habrá sido mucho mejor, de La Uno, que es últimamente donde estoy esclavizado, sobre la ministra Alegría. Alegría, que le pusieron un apellido que no concuerda mucho con su manera de ser últimamente, porque más bien es deprimente. O sea, claro, me ha hecho, no gracia, pero en fin, es curioso que el gran planteamiento de cualquier pregunta que le hacían, que por supuesto no había repregunta, aunque dijera lo que dijera, era no contestar lo que hacían ellos, sino lo mal que lo hacía Feijóo. ¿Sí? Todo el rato. Una cosa que me ha asombrado, porque probablemente Feijóo cosas mal supongo que va a hacer, no lo sé. Pero lo que me ha hecho gracia es decir que no ha hecho ninguna propuesta positiva en lo que lleva de presidente del PP. Pues es curioso. Yo creo que ese tipo de planteamientos lo que hacen es distanciar al político de la gente, porque cualquiera, incluso probablemente el que es menos enterado, verá a Feijóo haciendo propuestas. Con lo cual, que te salga alguien y diga que no ha hecho ninguna, pues hombre, es ser un poco cenizo, que eso a la larga distancia pienso yo mucho con la gente, porque te ven que vendes burras. Y la gente burras hace tiempo que no quiere comprar. Ahora quieren comprar móviles, ¿no? Pero no burras. Y después, claro, obnubilado por el show de ayer, cuando te vas enterando no solamente de que, hombre, ya se sabía que eran 50 escogidos, pero que había incluso cargos, entre comillas, socialistas para hacer bulto. El argumento de Patxi López, que ya que no has visto la entrevista te lo cuento, es que claro, que si uno va en la calle y escoge 50 ciudadanos al azar, que la mayoría tienen que ser votantes del PSOE. Claro, normal, porque son inmensa mayoría en este país, sí. Lástima que no lo escogieran a él. Todo podría ser, ¿eh? Pero bueno, que este gobierno ha perdido la realidad y ver las preocupaciones el sur, el este y el oeste. Son evidentes. Miguel Ángel Quintana Paz, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo has visto ese show de Pedro Sánchez? Bueno, es que vivimos ya desde hace tiempo, entonces estamos como acostumbrados a vivir en una realidad paralela. Yo creo que nos pasaría un poco como al personaje este de... bueno, ha habido varias, está la película Matrix, ha habido varias que a finales de los 90 y principios de los 2000 nos advertían de que llegábamos a una especie de mundo de ficción, ¿no? Pero bueno, yo estaba pensando ahora en el show de Truman, que también es un personaje que vive en una absoluta ficción y que luego de repente se encuentra con que hay una realidad fuera y obviamente pues sufre un colapso porque lleva toda su vida viviendo en una ficción. Yo creo que poco a poco nos estamos acostumbrando a esto y a mí sinceramente me hubiera resultado, yo creo que se hubiera espantado Pedro Sánchez, pero yo también me hubiera espantado si por primera vez Pedro Sánchez tuviera que responder a un ciudadano
Es verdad que le abuchean, pero al abuchear al final se queda una cosa un poco chusca, ¿no? Porque tú abucheas, él se esconde o acelera el paso. Lo interesante a veces es confrontar a estos personajes un poco de cartón piedra, confrontarlos con la realidad, confrontarlos con el país, confrontarlos con los argumentos. Y a mí me hubiera producido un shock que en esta representación a la cual asistimos ayer, pues se hubiera producido. Yo creo que desde el principio estaba claro que iba a ser una representación, lo vivimos como una representación. Los actores que están allí, espero que se dieran cuenta de que era una representación. La chica esta de 20 años que salió y nos contó todo el discurso del gobierno, pues espero que tenga, con 20 años uno ya tiene madurez y que se dé cuenta de que lo que está haciendo pues es meramente escenográfico. Y bueno, pues sin más, existen series de televisión, existen películas y existen representaciones de Pedro Sánchez. Esa chica que comentas suele estar bastante también por la Moncloa, luego se lo contaremos. Sí. Javier Puente, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Un placer estar aquí con vosotros. Y 2 puntos en cuanto a las propuestas, seguro que a lo largo del programa, porque es verdad que todas las noticias que tenemos son negativas, pero hoy quería venir al programa en plan positivo, ¿no? Porque hay una alternativa y hay propuestas y efectivamente tenemos propuestas económicas, propuestas energéticas, propuestas de defensa. Además son documentos entregados por Feijóo al presidente sin ningún tipo de logo, simplemente es lo mejor para España, y estoy seguro que a lo largo del programa podremos ir hablando de todas esas propuestas. Y en cuanto a lo que has empezado del programa, a mí lo que me recuerda Venezuela, Cuba, que de democrático no tiene nada, ¿no? Porque hemos visto a este presidente que dice qué periodistas le tienen que entrevistar, a qué medios de comunicación da acceso a sus ruedas de prensa, qué preguntas le tienen que hacer. Desde el Consejo de Transparencia, más de 1000 resoluciones desde el Consejo de Transparencia diciendo que no cumple con la transparencia. El Tribunal Constitucional 2 veces también le ha echado para atrás, 40 días ha tenido cerrado el Congreso y el Senado sin responder. Entonces, de democrático tiene muy poco, ¿no? Y luego, que los temas que se traten no sea precio de la luz, cesta de la compra, energía, carburantes, empleo y la obesidad. Cuando la obesidad, yo soy padre de 3 hijos, oye, está claro que la responsabilidad de alimentar bien a tu hijo pues es de los padres. Poco ya solo falta que se meta también el Estado a condicionar qué comen tus hijos también, ¿no? Sí, pero igual a las familias les interesa más tener ese alimento a final de mes. David García, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí un día más y especialmente benditos lunes. Con el que nos está regalando el señor Sánchez con su, como bien has dicho, su salud presidente. Y claro, casualmente ese acto se ha celebrado en Madrid, donde encontrar a un socialista es bastante complicado en estos tiempos. Entonces, que te diga el señor Pachi López, que coincido contigo en lo que opina este señor, que venga a decirnos que son votantes socialistas, pues ahora mismo preguntes a quien preguntes en la calle, la gente te va a decir que no vota al Partido Socialista por la vergüenza que están sintiendo de que el infame presidente que tenemos se dedique a hacer este tipo de shows, donde saca emulando a Rajoy la niña de Sánchez, una niña que rápidamente las redes sociales detectaron que ya había estado la Moncloa y que poco a poco hemos ido sabiendo, pues eso, que son cargos afines al Partido Socialista y que hemos visto como incluso se han vanagloriado algunos de ellos en redes sociales, decir, hemos estado en Moncloa con el presidente en este acto y bueno, pues habrá que recomendarles a más de uno unas rodilleras. Porque claro, tienen que alabar al líder que está bien a colocar amigotes y ya va por los 1000 y pico enchufados y así van, lógicamente, pues al final con tanto enchufado, lógicamente alguno termina entrando dentro de la Moncloa. Y es eso, llama mucho la atención la situación actual de que el problema más principal que tienen las familias españolas es que no llegan a final de mes. Y es una auténtica vergüenza y un insulto que este señor nuevamente se dedique a echar balones fuera y a hablar de otros temas y cuando tenemos un problema muy grave y es eso, que muchas familias son incapaces de llegar a final de mes. Lo comentamos la semana pasada. He estado preguntando ahora mismo al ayuntamiento de mi pueblo y en la partida presupuestaria del año que viene va a tener que aumentarla muchísimo para poder dar abasto a todo lo que estamos viendo ahora mismo en la situación. La situación está ahora mismo dramática, Cáritas desbordado, los bancos de alimentos también y son incapaces de dar soluciones. Solo un pequeño matiz, David. Sé que lo dices de una manera un poco irónica, ¿no? Lo de la niña, pero tiene 20 años, ¿no? Es que vivimos en una sociedad donde ya parece que
que si... Es más, utilizar el término de la niña parece que eres tú el malo cuando te metes con ella, porque claro, quien se mete con una niña pues es un poco mala persona, ¿no? Si tuviera 8 años, si hubiera salido con 8 años, hubiera sido grave y meternos con ella o adjudicarle cosas, pues hubiera sido feo. Pero tiene 20 años, yo creo que desde los 18 años, incluso probablemente desde antes, porque como ya se puede prácticamente desde los 16 años, se han atribuido ahí una serie de capacidades a las personas que obviamente pues exceden con mucho la madurez de vida, pero yo creo que valdrá para todas partes. Y por tanto, toda persona que sale al espacio público, que tiene una edad superior a 16, 18, no es un niño, no es una niña, es plenamente adulto, es igual de criticable si tiene 20, si tiene 60, si tiene... Bueno, ya se lee a veces en los periódicos, un joven de 42 años es atrapado en tal... Bueno, no, es un señor de 42 años. Aunque se sienta joven. Esta chica es una chica, o una señora, o es una mujer con 20 años que es plenamente consciente de lo que hace y que lo que dijo pues fue meramente recitar, espero, ya digo que plenamente consciente, espero que no se lo crea, ni crea que eso es la verdad revelada, perdón, bueno, es mío. Espero que no se lo crea de esa manera, sino que ella misma asuma pues, que estaba recitando la propaganda del Partido Socialista Obrero Español, que espero que o bien le guste a ella, o bien sea una estupenda actriz a la cual paguen por recitarlo. El problema que estamos teniendo, dices lo de la niña, lógicamente es irónico, pero bueno, es que Sánchez nos toma como críos, por no decir otra cosa mayor, nos toca como tontos. Y por supuesto que esa señora, o esta niña, o lo que sea, que se autodeterminen ellos, ya sabes que su cabeza es así. El problema que tenemos con esta gente es que de verdad se creen lo que están leyendo, se creen lo que están diciendo, se creen que el problema principal ahora mismo en España es ese que señalan ellos, y no lo que están sufriendo las familias españolas. Ese es el problema que tenemos. Y el problema que tenemos también son los medios de comunicación paniaguados, que son que a raíz de las órdenes que se da desde la Moncloa ponen el dedo en la llaga, inciden en esa problemática y tapan el resto, porque ahora mismo nos estamos encontrando que estamos camino del invierno, camino del otoño, y nos vamos a encontrar un otoño muy caliente, donde vamos a encontrar muchísimos problemas, y ahora nos encontramos a Yolanda Díaz, que se suma a la fiesta, donde quiere encima ahora topar los precios de producción, y eso es atacar directamente al sector productivo. Hablaremos de todo ello y en unos minutos les contaremos todos los detalles de ese teatrillo de Pedro Sánchez ayer en la Moncloa. Antes vamos con el día de hoy. La cita política del día se da a las 4 de la tarde en el Senado, en ese debate, en ese cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, donde el líder de la oposición tiene un intervalo de tiempo de 20 minutos, si no me equivoco, para la primera intervención, 15 minutos para la segunda, y el presidente del Gobierno hablará sin límite de tiempo, es decir, lo que veremos será un monólogo de Pedro Sánchez. Pero bueno, vamos a ver cómo han llegado ambos políticos a esta cita de hoy. Ya queda menos para el cara a cara entre el líder del Partido Popular y el presidente del Gobierno. Un debate donde la confrontación no será de igual a igual. Sánchez tendrá tiempo ilimitado en su exposición, mientras que Feijóo únicamente podrá compartir sus ideas durante 15 minutos. El presidente parte con una ventaja al adueñarse de la principal idea del Partido Popular, rebajar el IVA del gas del 21% al 5%. Sí, una medida que no compartían y tachaban como cosmética. Afortunadamente no nos conformamos con medidas cosméticas ni con vaciar las arcas públicas para algo que probablemente será insuficiente en el medio y largo plazo. Acompañamos vía presupuestaria, acompañamos vía reducción fiscal a los ciudadanos, a las pymes, a las grandes empresas. Pues bien, ahora después de 6 meses, después de ganar 1.700 millones y de ser los últimos en Europa, implementan la reducción y únicamente para los próximos 3 meses. Y es que la reunión de mañana se llevará a cabo después de comentarios como este. El que yo le llamo el señor Mopongo. Feijóo el señor Mopongo. No es que venga de África. Es que ponga usted una propuesta que yo me pongo. O este. Ayer fue un muy mal día en la sede del Partido Popular. Qué sudores fríos tuvo Feijóo cuando supo que el martes tiene que debatir con el presidente del Gobierno en el Senado. Un frente a frente donde el Partido Popular quiere hablar de los favoritismos del Ejecutivo con los presos de ETA, de las relaciones parlamentarias con el bloque de la investidura, de las tensiones internas del Ejecutivo o de una política exterior que consideran errática. Y todo ello en un periodo donde los socialistas no están en su mejor momento. Las encuestas vaticinan un fracaso donde cada vez tienen menos escaños, al contrario del Partido Popular. A la vista está a qué conclusiones llegarán los dos partidos que conforman el bipartidismo, unas decisiones que afectarán en gran medida al nuevo curso político.
Y ese cara a cara les recuerdo, para que no se martiricen como hacemos Francas y yo por las mañanas viendo otras televisiones, podrán seguirlo aquí en directo a las 4 en punto de la tarde. Bueno, el líder del Partido Popular parece que va a disparar por la inflación, los precios y también esos malos datos del paro. Bueno, ahí, Alba, como bien dices, en primer lugar, será un monólogo del presidente, porque es el cara a cara, pero luego todo el resto de representantes de otros partidos también pues hablarán sus 15 minutos y Sánchez tendrá tiempo ilimitado para ir respondiendo a todos. Y aquí, como empezábamos el programa, el Partido Popular está con propuestas, o sea que nos gustaría que no solamente la medida de la reducción del gas al 5%, que son propuestas que llevamos haciendo desde abril, ¿no? Y no solamente el gas, sino la reducción también del IVA de la luz al 5%, y a nivel energético, pues muchas otras medidas, ¿no? Prolongar la vida útil de las 5 centrales nucleares que tenemos, el 20% de energía se produce en centrales nucleares, aumentar la capacidad de todo lo que son las centrales también hidráulicas, apostar por el biogás y por los hidrocarburos y luego utilizar fondos europeos para ayudar, ¿no?, a las familias que lo están pasando mal. Eso en cuanto al tema energético, pero es que no solamente es el tema energético, por eso me hacía cuando decía Pachi López, al parecer, que no había ninguna propuesta, o la ministra, que da un poco de grima escuchar a una ministra hablar así, ¿no?, de mopongo y diciendo auténticas... No, lo voy a dejar ahí, ¿no?, porque el Partido Popular, como digo, estamos a nivel de hacer propuestas. Hemos demostrado ya 2 veces que somos capaces de sacar a España de la crisis en la que está, y por eso quiero que también los españoles tengan ilusión, que vean que hay una alternativa y que las cosas efectivamente están mal, pero que somos españoles, y yo hablo también como cántabro y estoy seguro que saldremos de estas. Hablaremos del tema energético. Desde el Partido Popular, lo que preocupa a la gente es el precio también de la cesta de la compra de los alimentos, la inflación, récord histórico en 38 años, y ahí pues estamos también haciendo propuestas como deflactar el IRPF, por ejemplo, y que la gente tenga el dinero en sus bolsillos. Bajar los impuestos, tanto a nivel de las familias como a nivel de las empresas, que al final tenemos que recordar que son las empresas, son los empresarios, son los autónomos los que generan el trabajo en este país y en todos, no es la administración pública para nada. Y ahí es donde tenemos que seguir poniendo hincapié. Otro tema, somos líderes en paro europeo a nivel general, a nivel femenino y a nivel de los jóvenes muy destacados. Y ahí también pues, tenemos que poner una alfombra roja para todos esos emprendedores y para todos los jóvenes, porque a mí me duele el silencio que hay ante el drama del paro juvenil. Aquí hablo como padre de 3 hijos, que veo que el futuro, y parece ser que oye, pues se dice y que no pasa nada, de que el futuro de nuestros hijos o que nuestros hijos van a tener una vida peor que nuestros padres. Yo para nada quiero eso, yo quiero que mis hijos tengan una vida mejor que la que tienen sus padres, y quiero que haya futuro y quiero apoyar a esos jóvenes y poner las medidas necesarias y una alfombra roja para que tengan empleo, si tienen una idea para que puedan desarrollar ese plan de negocio, eliminación de trabas administrativas que llevamos proponiendo también muchísimo tiempo, y todas esas medidas a nivel económico, a nivel energético, a nivel de defensa y a nivel de imagen internacional. Y con esto concluyo, Alba, la imagen internacional de nuestro país, que es una política, como bien decía en la presentación, totalmente errática. No pintamos absolutamente nada en el mundo, y cuando hablan de nosotros es para ponernos mal. Ahora la Unión Europea nos ha puesto verdes por nuestra política energética, que ha salido hoy la noticia de que no podemos para nada llevar a cabo esa política energética, que es totalmente contraria a la de la Unión Europea. Pero a nivel energético, pues pasa exactamente lo mismo. Y en cuanto a las relaciones internacionales, pues bueno, pues para Estados Unidos no contamos absolutamente nada, y para el resto de países tampoco. Yo creo que eso es un tema que tenemos que recuperar, y con ello generar también una seguridad jurídica para que los países de fuera, los inversores de fuera, puedan venir a nuestro país, invertir y generar empleo. Este cara a cara, que viene muy bien para los periodistas y los medios de comunicación, la clave está en saber si va a servir de algo para los ciudadanos francas. Eso lo veremos después. A mí, del cara a cara, lo único que me ilusiona, entre comillas, es que, conociendo los 2 personajes, me da la sensación de que Feijóo se habrá preparado muy bien lo que dice, irá muy trabajado lo que quiere decir y lo que no quiere decir, y Sánchez, como últimamente destaca una virtud en él, que es la soberbia, me da la sensación de que le va a ir es de sobrado. Tengo mis dudas si llevará papeles,
no me extrañaría que ni siquiera llevara eso, o muy pocos, y se lanzara a la piscina, porque en su dialéctica, como lo que hace es, diríamos, faltar al respeto al contrario, eso es muy fácil, no hay que ser muy listo para eso, ¿no? Me da la sensación de que el gran argumento que va a usar es doble, que es por una parte, y además probablemente son argumentos que no son mentira, que es por una parte que Europa está haciendo lo mismo, él no dirá la misma porquería o el mismo desastre que está haciendo España, y es verdad. Yo me he quedado hoy asombrado viendo cómo la mayoría de países europeos, si bien bajaron impuestos, que eso es verdad que aquí no se hizo, lo que están haciendo son dádivas todos. Si los franceses dan 100 euros a no sé quién, los alemanes dan 200 euros a no sé quién. O sea, todo el mundo, esa mentalidad de cojo para repartir, porque como sois tan tontos, no sois capaces, me refiero al ciudadano, eres tan tonto ciudadano que no eres capaz de organizarte y lo harías todo mal, y yo, papá Estado o mamá Estado, depende de quién mande, ya te cojo yo a ti y ya te lo distribuyo, aunque sea de padres a hijos o del propio padre al padre, ¿no? Y esto lo hace en toda Europa, y yo me quedo horrorizado porque es una mentalidad de los fundadores de Europa, debía ser un pecado casi, no venial, sino mortal, ¿no? Y el otro gran argumento, que yo creo que pillará al PP, con el culo al aire, porque le suele pillar, es ustedes han votado en contra de todas las medidas que hemos propuesto. Y entonces yo no sé si el PP será capaz por fin de hacer una cosa tan simple, que es cuando el gobierno presenta un real decreto que tiene 20 puntos, de decir sí votaría sí al primero, sí votaría sí al segundo, sí votaría sí al tercero, pero no voto al cuarto, no voto al quinto, no voto al sexto. Si me los divide le voto, si no me divide no le voto. Esa cosa que es tan fácil de decir y que si consigues que llegue a la gente incluso entiende, como no se hace que el otro te diga, pero claro, usted resulta que dijo que bajar el IVA no, porque votaron que no, claro, votaron que era un decreto donde había 23 puntos donde estaba el IVA, y en cambio ahora pide que baje el IVA, y con eso te dejan en el fregadero. Entonces, la dialéctica del PP hay que reconocer que en eso, no sé si es la santa inocencia o la santa estupidez. No, pero bueno, hay dos temas ahí cuando se ha visto que era necesario. Por ejemplo, el de autónomos se ha votado a favor, ¿no? Se habló con la Asociación de Autónomos, con ATA, les parecía bien y esa se ha votado a favor. O hace poco también la de control de incendios. Pero eso no te lo sacará el PSOE. Te va a sacar los que has votado en contra, claro. Eso, que lo dirán, pero que no es verdad tampoco. ¿Sabes? Que será una mentira más de las que digan. Pero bueno, la de incendios también se ha votado a favor hace poco, y estoy seguro que nuestro presidente pues también lo pondrá sobre la mesa por aquellas cosas que se ven bien. Es verdad que a veces te dicen, no, tienes que votar esto. Sí, bueno, hay 2 puntos que no nos gustan, pero claro, si hay 50 que no, pues está claro que no puedes votar a favor. Tienes que conseguir llegar al ciudadano y explicarle que votarías que sí a eso, si lo votarías, y que no a eso otro, porque el señor hace trampa y te pone el mismo paquete, que es justo la trampa que hacen, si es que está muy pensado. O sea, cuando quieres que te quedes con el culo al aire, te hacen esta y te quedas con el culo al aire. Sí, lo que pasa es que es muy difícil, tú mismo has puesto un ejemplo, 23 puntos en un real decreto, es muy difícil explicar. Es más, si dices el punto 7, nadie se entera de quién es el 7, es decir, sobre esto es muy difícil. Lo que hay que cambiar es el sistema. O sea, ese sistema es lo que se llama en técnica parlamentaria filibusterismo, ¿no? Es aprovecharse de las normas para hacer una cosa que no tiene nada que ver con lo verdaderamente democrático, no tiene nada que ver con el debate público real, no tiene nada que ver con la decencia. Y con la democracia tampoco. La propuesta, a mi juicio, no es tanto yo estoy a favor del punto 7 y del punto 18, sino vamos a cambiar esto. Vamos a hacer que esto no sea posible. Se puede hacer de una manera concreta en la cual cada uno de los puntos de un real decreto se pueda votar por separado, a la petición de, no sé, de un 20% de la Cámara o de lo que sea. Y nadie va a oponerse a esto porque es de sentido común, y todos vamos a agradecer muchísimo saber que vota cada cual en cada cosa concreta. Se va a poner la política. ¿Tienes más fe que yo en el mundo político? No. Yo fe en eso en concreto, en general, tampoco es que yo sea una persona extraordinariamente ducha en lo de la fe, porque la verdad es que me faltan cosas que debería tenerla, pero la política en concreto tengo tan poca que de hecho me gustaría preguntarle a Javier una cosa. Yo de verdad, siempre que escucho a la gente del PP, me maravillan las propuestas que hacéis, porque algunas están muy bien, algunas. Otras creo que no las hacéis, de verdad. En eso creo que tiene razón Pedro Sánchez. Yo creo que sobre algunas cosas yo no conozco la propuesta educativa del PP, por ejemplo. Ya que hablábamos de alegría,
y que decía Alegría, pues es que bueno, pues yo ahí no sé si se ha atrevido a darle la razón, pero si Pilar Alegría dice que no conoce las propuestas educativas del PP, yo tampoco. No sé qué es, porque siempre que el PP ha gobernado ha mantenido las leyes del PSOE o ha intentado hacer alguna cosa distinta, como la ley Wert, pero luego sus propias autonomías se negaban a aplicarla, luego tampoco me queda muy claro el partido como tal que quería y no sé la propuesta política del PP. Pero en otras cosas... El ministro que le sustituyó, a ver, del propio PP se cargó la propia ley Wert. No hay que ir tan lejos. El ministro que sí. Bueno, y los propios presidentes autonómicos, las autonomías son las que tienen la competencia de educación en este país, recordemos, en este país que se llama España. Y resulta que es que ya dijeron que esta parte no, que esta parte sí, o sea, quedó una cosa como muy aguada. Y esa fue la única, de todas las veces que ha gobernado el PP, es la única vez que se llegó a aprobar, ¿no? Que se llegó a aprobar no, una. La anterior también, pero no se llegó a aplicar. No se llegó a... Sí, es verdad, que se he confundido a aplicar con... Claro, pero es que aquí tampoco se llegó a aprobar del todo, porque no se aplicó por parte de las autonomías. Entonces, pero bueno... este embrollo, que creo que ya ha quedado significativamente de manifiesto para el telespectador, en la de educación por conceder algo. Pero ahora voy a todo el resto de cosas. Por ejemplo, ya que ha sacado, porque solamente me voy a remitir a las cosas que han salido sobre la mesa. La cuestión de los trámites administrativos para que uno pueda ser empresario. O para que pueda ser autónomo. Yo nunca lo he intentado, pero tengo amigos que lo han intentado, hay algunos que lo han conseguido, a los cuales doy la enhorabuena, pero es absolutamente de locos que en un país con el paro juvenil y paro en general que tenemos, en su diferencial respecto a Europa, sea complicado abrir una empresa. O sea, entiendo que sea complicado consumir drogas, o entiendo que sea complicado ejecutar un delito, pero abrir una empresa tenía que tener todas las facilidades. Pues no, tenemos unas administraciones antipáticas que te ponen trabas, que te miran mal, que te dificultan, que te hacen un plazo muy largo, ¿no? Hay estadísticas ahí de cuánto tardas en un país en fundar una empresa, hay países que lo consigues en pocos días, casi diría en horas, 48 horas, 72 horas. En España esto no es así. Estamos de acuerdo en eso, perfecto, pero yo lo que quiero no es que estemos aquí de acuerdo en una mesa, sino que quiero son soluciones. Y mi pregunta es, la solución que quieras que sea que tenga el Partido Popular, ¿por qué no la aplicó cuando tuvo mayoría absoluta durante 4 años? ¿Por qué no la aplicó cuando tuvo el gobierno luego otros 3, 2015-2018? ¿Por qué? Es que esta duda para mí es irresoluble. ¿Se me ayudas? Cuente por ¿Se me iluminas? y luego escuchamos a David. Bueno, hay también puntos concretos, ¿no? A mí también me gusta ver las formas, todo no es ni blanco ni negro, ¿no? Y tenemos que ver también de forma global. Puestos de trabajo que se generaron en la época de Aznar 5 millones, en la época de Rajoy 3 millones de puestos de trabajo. Eso es una realidad que está ahí. Debajo de todo eso hay muchísimas medidas, pero muchas son muchísimas relacionadas, puede ser con impuestos, con todas administrativas, muchísimos puntos que ahí facilitaban esa creación de empresas, esas inversiones extranjeras, la balanza de pagos empezaron muchísimos países, al generarse una seguridad jurídica en nuestro país, muchísimas empresas a nivel internacional dicen, oye, en España es un país seguro, es un país donde tiene unas ideas claras, unas medidas claras y unas leyes claras, y déjame acabar toda la argumentación, y unas leyes claras. Eso a mí, como empresario de japonés o chino o americano o colombiano, dice, a mí me genera una seguridad jurídica para invertir mi dinero en ese país, hacer una empresa en ese país, tengo las reglas claras y sé que con esa inversión se genera empleo y ya pues lo que conlleva todo el empleo, ¿no? Al final desarrollas tu proyecto de vida, pagas los servicios sociales, la sanidad, la educación y todo. Esos son puntos que se llevaron a cabo y cuando gobernó el Partido Popular esa balanza de pagos era positiva, o sea, y vendías al exterior, eras una economía fuerte y una economía segura. Que luego hay puntos concretos, como puede ser el facilitar esa creación de empresas, que es copiar lo que están haciendo otros países. Y ahí está claro que hay muchos temas, pero que no solamente dependen del gobierno central, depende de comunidades autónomas y depende de ayuntamientos. Te pongo un ejemplo, quiero abrir una tienda y quiero hacer unas obras. Oye, pero ¿por qué no se da una licencia para hacer la obra y si luego se incumple lo que tienes que hacer, ¿no? Los temas legales que tienes que hacer en esa obra, ¿te multo? No, tienes que esperar a la licencia de obra para poder hacer la obra y por lo tanto igual tienes el local alquilado, tienes que estar pagando 5 meses de alquiler hasta que tienes la licencia de obra, empiezas la obra y dices, oye, es que han pasado 8 meses, me he comido la tesorería que tenía para el proyecto. O sea, que son temas también municipales en este caso. Entonces es un conjunto de medidas que habría que llevar en todos los municipios, pero que no dependen del gobierno central, pero que habría que hacer municipios, comunidades autónomas y el gobierno, poner a todo el mundo de acuerdo y llevarlo a cabo. Es un ejemplo muy concreto. En ese periodo, solo por citar una cosa, en ese periodo concreto que te he citado, 2011-2015, el PP no solamente gobernaba en el gobierno de la nación, gobernaba en la mayoría de comunidades autónomas, ya nos hemos olvidado, pero ahora sí, y en la mayoría
de ayuntamientos. Luego, al menos en esa mayoría de ayuntamientos, en esa mayoría de comunidades autónomas, no me vale este argumento, porque podría haberse aplicado la solución de vida a todos los niveles. Sí, yo sé que, a ver, los ciclos económicos también influyen y entonces pues siempre podemos sacar las cifras, pero yo por eso voy a cosas concretas, que sí, que se creó más empleo, Sí, pero por eso, pero la cuestión es, sobre este punto concreto, sobre esto solo, sobre esto, reducción de trámites administrativos. No se han creado ahora, no se han sacado de la manga el triple de los que había, ¿no? Estamos básicamente como estábamos en 2011-2015. ¿Por qué en 2011-2015? Y luego hasta el 18, porque se puede proponer y aprobar en un Parlamento, ¿por qué no se resolvió? ¿Por qué? Esto en concreto, ya sé que se creó mucho empleo, Ya, por eso, pero esto en porque hay concreto. muchas medidas, o sea, tú solamente con ese punto tampoco vas a solucionar nada, ¿no? Pero tú lo has puesto como ejemplo de la propuesta del Partido Popular. Que es un punto más, es un punto Es un más. punto importante. Y muy importante. Es muy importante. Sí, ¿Por qué no lo cambiasteis? Por la raíz básica del problema. Pues es que al final eso no depende solo de lo que diga. ¿Por qué no cambiasteis en los ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno de España que sí que dependían de vosotros? Porque no era Salamanca, yo soy de Salamanca, voy a reivindicar Salamanca. En Salamanca gobierna el Partido Popular, desde hace tiempo además, en el ayuntamiento. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como todos sabemos, espero, gobierna el Partido Popular también desde hace tiempo. Y en el Gobierno de la Nación, entre 2011 y 2018, gobierna el Partido Popular. ¿Por qué en Salamanca no es más fácil abrir una empresa ahora? No, Miguel Ángel, eso, que vas a un punto muy concreto. Pero es que es y el que has como te sacado digo, tú, es el que has sacado tú. Que he sacado muchos, he sacado muchos. Sacaste esta cuestión. He sacado muchos, Miguel Ángel. Pues Entonces, luego claro, si quieres voy por uno, pero... Si tienes que poner 90 medidas en marcha, pues seguro que alguna se queda sin poner. Oye, si pones 80, pues ahí se ve. O sea, al final, el resultado global es que se generaron 3 millones de puestos de trabajo. El otro tema que comentas, la educación. ¿Qué proponemos en educación? Inicialmente, que los padres puedan elegir la educación de sus hijos. En Madrid se puso que tú eliges el centro de tus hijos. Que la educación especial se lleve a cabo dentro de ese plan de educación, que lo están eliminando con esta nueva ley. Nosotros somos partidarios de que esa educación especial esté incluida. Una EBAU única, que en todos los sitios tengas esa valoración de la EBAU. La política del esfuerzo. Eso no se ha aplicado. Que las matemáticas no se vean con ideología de género. Que haya más matemáticas. Que la historia no se estudie desde 1812, como proponen hasta ahora, que desde 1812, y tú para entender España tienes que estudiar la historia desde mucho antes, no desde 1812. Pero vuelve a pasar lo mismo. Todos esos temas... Vuelve a pasar lo mismo. ¿Por qué me das un ejemplo? La EBAU única, un ejemplo... No, te he dicho 7, Miguel Ángel. Bueno, claro, pero yo voy una por una. Y me puedes dar 18.000, pero tendré que ir criticándote una por una, porque si caigo así como... Pero, y los que están a veces, bien, perdón, hacéis los políticos y digo, Miguel Ángel, nada de lo que has dicho lo habéis aplicado, nada lo vais a aplicar. Pues suena muy rimbombante, suena muy tajante, pero el telespectador no analiza. Y a mí me gusta analizar. Entonces voy a cogerte una en concreto. Ya, pero la EBAU, que me puedes decir los que están bien también, ¿eh? Déjame cogerla. Luego voy... Mira, lo hacemos luego al revés. Me das tú una y yo a esa te respondo. Pero déjame elegir, de cada 7 voy a coger una. La EBAU única. ¿Por qué no la EBAU única? Para que también explicarnos, porque ahora esto de las siglas a veces nos confunde a todos. Es la antigua selectividad, ¿vale? Y la selectividad a día de hoy en cada comunidad autónoma tiene un examen distinto. ¿Cuál es el problema de esto? Es que esos exámenes no son solo distintos en el sentido de que uno le pregunten Cervantes y otro le pregunten Lope de Vega. Son distintos en nivel. Y se ve, cualquiera que sepa un mínimo de cultura general, ve un examen de comunidades autónomas. ¿Y por qué no poner el ejemplo? Como Andalucía o como las Islas Canarias, y tienen un nivel inferior al de nuevo voy a poner un caso que conozco bien, al de Castilla y León. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que los estudiantes de Castilla y León, curiosamente, como tienen un examen más difícil, se ven penalizados a la hora de tener una buena nota para entrar en una universidad de Madrid o de Andalucía o de la propia Castilla y León, porque obviamente pues, a la hora de ir a la universidad pues uno quiere desplazarse a veces e ir a la mejor universidad posible. ¿Esto por qué no se cambió en el periodo 2011-2018? Pero no solo es que no se cambiara, es que ni siquiera sacasteis el tema. Es más, sí que hubo otros que lo sacaron. Este tema lo conozco bien. Va a responder Puente y vamos a dejar aquí cara a cara. Es que me he ido de vacaciones y he venido con muchas ganas de hablar. No, pero queda gusto. Bueno, veo que no entras en los otros 8 puntos. No me da tiempo, me ha cortado algo. Dime tú cuál tienes que No me acuses de no entrar. Yo estoy encantado de entrar. Yo entro donde tú quieras. Dime en qué quieres que entre. ¿En qué quieres vamos a concluir ahí. El tema EBAU, está claro, está la ley de educación. Y luego aquí tienes que poner de acuerdo también a todas las comunidades autónomas. Tú sabes que están al final también ese es el problema. traspasadas. O sea, que al final tienes que poner de acuerdo también a mucha... No estoy dando nunca vais a cuenta. hacer nada. Es que desde que hemos empezado con el punto, desde que hemos empezado con lo que han dicho con la luz y que hay que bajar el IVA y todo. O sea, Vox tenía razón. O sea, lo podemos resumir así en 3 frases. Vox tenía razón.
que nadie aplica mejor las políticas de la izquierda que el Partido Popular. Ya se está hablando de educación y te has olvidado de la más importante, de Galicia y la persecución que está habiendo allí, la imposición lingüística. Y al final se resume, es que hay que poner de acuerdo, mira, es que si las autonomías no existiesen y solamente existiera un plan educativo para toda España, si solamente estuviese un plan, no tenemos que estar poniendo de acuerdo a nadie. Tendríamos el mismo nivel, tendríamos el mismo examen y los españoles estudiarían igual que fuese de Andalucía, que el que fuese de Cataluña, que el que fuese de Galicia. Y con la libertad de poder ir los padres elegir la educación para sus hijos, sin injerencias políticas, y tener la libertad de poder estudiar en español allá donde queremos, sin imposiciones lingüísticas. Y eso se puede hacer, y eso no se ha hecho. ¿Por qué? Porque durante el mandato de Rajoy, que ese es el primer punto que quería tocar antes con el tema de Garoña, por ejemplo, Rajoy prometió que Garoña no se cerraba. ¿Y qué hicisteis vosotros? Cerrasteis Garoña. No solamente eso, cambiasteis la política fiscal y fue la propia política fiscal del Partido Popular la que ahogó a Garoña. Y encima puso los cimientos para que esas mismas políticas fiscales ahogasen a todo el sector nuclear de España. Pero es que nos encontramos con eso, es que al final nos encontramos que es una medida que anuncia Vox, que se le tacha de populista, se dice que no es así, luego ahora el Partido Popular la hace como suya y sale el partido, y ahora sale Sánchez asumiendo las cosas. Pero aquí cada uno va arrimando las cosas de Garcina cuando antes esa medida se tachaba. Y es que nosotros solamente desde Vox llevamos denunciando el peligro de entregar nuestra soberanía energética y lo que está conllevando, porque estáis condenando, con ese tipo de políticas, condenáis a los españoles a que tengan que endeudarse para poder pagar la luz y el gas. Y es que, vamos a ver, es que es básico, necesitamos acceder a una energía barata, fiable, sostenible, abundante. Porque es que al final tenemos que elegir y es que hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Si queremos seguir la religión climática que tanto se promueve desde la Agenda 2030, vosotros incluidos con vuestro pin de la Agenda 2030, o si queremos coger y buscar la prosperidad de los españoles. Pues Vox lo tiene claro. Vox elige la prosperidad de los españoles y no vamos a estar atenazados ni vamos a tener miedo de denunciar este tipo de tropelías. Si nos cargamos todo el sistema energético, luego lo que no podemos venir llorando. O sea, ahora mismo nos encontramos con que España es el mayor importador de gas ruso por barco del mundo. Somos el mayor importador, incluso por delante, incluso hasta de Francia. Y eso es una auténtica barbaridad. Y eso, todo son las consecuencias de las políticas, de la religión climática y de prohibir lo más lógico, que es buscar los recursos que tenemos, que el problema que tenemos es que tenemos los recursos para poder coger y tener una energía sostenible, barata y fiable para que los españoles no tengan que endeudarse para pagar la luz o el gas. Vamos a dejarlo aquí porque estáis sacando muchos temas de los que hablaremos a lo largo de la mañana de hoy. Antes, que me tengo que ir en breve a publicidad, en unos minutos, vamos a conocer todos esos detalles que le decíamos antes del teatrillo de Pedro Sánchez ayer en el Palacio de la Moncloa, donde reunió a esos 50 ciudadanos anónimos. Patricia Sanz. Del aló presidente durante la pandemia al acto de inicio del curso político, con 50 ciudadanos supuestamente anónimos y de entre los que solo se permitió preguntar a 5 preseleccionados. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, recibió el pasado lunes en Moncloa a medio centenar de ciudadanos tras el descanso estival para supuestamente intercambiar impresiones sobre las previsiones y prioridades del Gobierno para los próximos meses, a pesar de que Moncloa, según aseguran varios medios, defendió que ninguno de los participantes eran militantes del PSOE ni cercanos al Gobierno. Lo cierto es que sí, 3 de ellos lo eran, como la teniente de alcalde de la ciudad barcelonesa de Rubí, Marta García, municipio gobernado por el PSC, o el jefe del gabinete de dicho consistorio, Cristóbal Avilés, o cargos del PSOE de Castilla-La Mancha y de Madrid, como Eduardo Ranz. Además, Nayara, más conocida como la niña de Sánchez, volvió a estar presente en la cita de los supuestos españoles anónimos. Esta joven de 18 años ya estuvo en el Palacio con Pedro Sánchez el pasado junio. Cuestiones del azar que de entre los 250.000 solicitantes al acto de este inicio de curso, Nayara tuviera la suerte de volver a ser la elegida. Al conocimiento, por ende, de la identidad de algunos ciudadanos se suma el hecho de que ninguno planteara ni una sola pregunta en materia económica. Eso sí, la igualdad, el cambio climático o la revalorización de las pensiones fueron algunos de los temas planteados. Ya se sabe, el presidente del Gobierno no da puntada sin hilo en sus apariciones públicas y menos al inicio de un ciclo electoral.
Y qué casualidad que uno de esos ciudadanos anónimos que estaba ayer allí le preguntaba por las empleadas del hogar y Pedro Sánchez anunciaba lo que curiosamente hoy se iba a aprobar en el Consejo de Ministros. De mañana, en esa misma sala donde se celebran los consejos de ministros y de ministras, lo que vamos a hacer es aprobar la norma que garantiza el subsidio al desempleo para las empleadas del hogar. Ponemos, por tanto, fin a una injusticia absolutamente inaceptable. Somos coherentes con algo que venimos desplegando desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno, y es reconocer derechos laborales, la dignidad laboral a distintos colectivos que han sido preteridos durante muchísimos años, y desde luego lo que hacemos es asumir como propio y hacer realidad un mandato, una petición, nada más y nada menos que de la Organización Internacional del Trabajo. Y después del Consejo de Ministros de hoy, ese cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que les ofreceremos aquí en directo a las 4 en punto. Pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 11 minutos de las 12:30 y nos vamos con Ana Gullo y sus crónicas de Manicomio. Muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Tenemos que hablar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque ha inadmitido el recurso presentado por la Fundación Jérôme Lejeune e Inés, por lo que los niños con síndrome de Down no podrán mostrar que son felices en anuncios publicitarios que se emitan en Francia. Así lo ha declarado el pasado 1 de septiembre el Tribunal Europeo, después de que en el año 2014 la Fundación, y con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, coprodujo el vídeo Querida futura mamá. En él podían verse como 15 personas de diferentes países con este síndrome hablaban con una mujer embarazada de un niño con esta discapacidad, para tranquilizarla sobre su futuro y donde el mensaje era claro: podían ser felices. Después de emitirse en algunos canales de televisión francesa, el Consejo Superior Audiovisual francés censuró el vídeo. Prohibió su emisión en un contexto publicitario por la siguiente razón, y cito textualmente: no puede no ser considerado como un mensaje de interés general, ya que al dirigirse a una futura mamá, su propósito puede parecer ambiguo y no suscitar un apoyo espontáneo y consensuado. La Fundación impugnó esta decisión ante el Consejo de Estado y, al ser rechazado, este recurso lo que hizo fue presentar una solicitud ante el Tribunal de Derechos Humanos en el año 2017, con el fin de que se condenase no solo esa discriminación, sino también ese ataque contra la libertad de expresión de las personas con síndrome de Down. Pero hace 5 días, el tribunal decidió que esa solicitud era inadmisible, alegando que los demandantes no podían ser considerados víctimas y negándose a pronunciarse sobre la discriminación y vulneración de la libertad de expresión. ¿Por qué digo lo de las víctimas? Porque lo que hizo el tribunal fue citar el artículo 34 del convenio de las Naciones Unidas, en el que se dice lo siguiente: que el tribunal podrá conocer una demanda que se ha sido presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares, siempre que se considere víctima de una violación. Como este caso no es víctima de una violación, entonces el tribunal dice que no puede ser considerado víctima. ¿Pero qué ocurre? Que fue la propia Fundación quien alegaba la discriminación y la vulneración de ese derecho a la libertad de expresión, y esos están en los artículos 10 y 14 del convenio. Pero, casualmente, el tribunal no se ha querido pronunciar sobre esos 2 artículos. Eso que no acabo de entender demasiado, sobre todo lo que has dicho del tribunal o del Consejo Audiovisual francés. El argumento debe ser para gente inteligente, porque no he entendido nada de lo que ha dicho, pero también me da absolutamente igual, ¿eh? O sea, puede ser que lo de Estrasburgo tenga que ver con que jurídicamente no esté bien documentado la propuesta de Estrasburgo. Igual sí que hay que buscar un tipo de afectado distinto, pero la resolución en sí es doblemente nazi. Nazi me refiero con Z, ¿eh? Y lo digo por sí mismo, porque basta ver si un síndrome de Down no puede ser alegre o no puede enseñarse eso a la sociedad. El que diga eso es nazi, aunque sea el papá. Me da alegaban. La segunda cosa es que si uno estudia el régimen nazi, de las primeras cosas sobre las que actuó fue precisamente sobre los síndromes de Down y entornos. Es decir, sobre la gente que tenía
minusvalideces físicas o psíquicas. Dicen que la libertad de expresión de las personas con síndrome de Down solo se puede ejercer dentro de un programa enmarcado y contextualizado que el espectador elige ver. ¿Por qué? Porque según ellos, los espectadores no pueden enfrentarse a la felicidad de las personas con síndrome de Down porque puede hacer que algunas personas se sientan culpables a la hora de haber tomado esa decisión, como se hacen esos test de análisis a las mujeres que están embarazadas para saber si el niño va a tener alguna enfermedad. Lo que alegan es que, claro, que las madres que hayan tomado esa decisión porque el niño tuviese síndrome de Down en este caso, pues que, claro, que se podrían arrepentir. Hay que esconder el posible delito o el posible, si le quieren llamar de otra manera, no fuera caso que alguien se traumatizara por su actuación. Dice, probablemente perturbaría la conciencia de las mujeres que habían tomado diferentes opciones legítimas de su vida personal. Pues eso es nazi. Tenemos el Tribunal de Derechos Humanos compuesto por personas inhumanas, porque vamos, prohibir que un niño de síndrome de Down pueda mostrar su felicidad cuando estamos viendo que son los seres más inocentes, que te lo dan todo, que tú ves la forma que tienen de darte ese cariño, esa alegría. Puedes conocer cualquier familia que tenga, por ejemplo, un hermano y nota cómo su hermano, el cariño que recibe, cómo lo cuidan. O sea, es que me parece dantesco, me parece demencial y, claro, es reflejo de situaciones como la que estamos viendo en España. España es uno de los países donde menos nacimientos con síndrome de Down y esa razón de este tipo de políticas, porque realmente se da un margen, una posibilidad y la gente lo que hace muchas veces es motivarla para que no siga adelante con el embarazo y bueno, sabemos, es un atentado directamente a la vida y es un atentado directamente a la libertad. O sea, y tú lo has dicho, coincido completamente contigo, Francas, en tus palabras, porque me parece que es una medida, pues eso, tomada por el Tribunal de Derechos Inhumanos. En 4 décadas, en España la población Down ha descendido en un 88%. O sea, es decir, antes había a lo mejor 300.000... Y no es porque se curen, ¿eh? 300.000 nacimientos y ahora hay 150 nacimientos al año. No es ciencia. Claro. Sí, no, en Cantabria ha pasado de 10 nacimientos al año a 1 y es porque no se da ninguna alternativa más allá de abortar en vez de poner y ayudar a que nazca esa nueva vida. Y como bien dice David, ¿no? Que al final las personas con síndrome de Down pueden ser felices perfectamente y que todos tenemos derecho a la vida y las familias donde hay un niño de síndrome de Down, pues ahí se respira amor y cariño y felicidad. Y me parece tremendo. Yo la verdad es que yo la Europa esta no es la que yo quiero. Vamos, yo quiero una Europa humanista, una Europa que defienda la vida y una Europa... Porque luego esta gente se llena la boca con temas de igualdad, de derechos humanos, de no sé qué, y mira lo que estás incitando, ¿no? Me parece tremendo. Es que ¿qué argumento habría científico para que no nazca un síndrome de Down? Porque supongo que síndrome de Down se catalogará como enfermedad, supongo. No, no es una enfermedad. No es una enfermedad. No, es una discapacidad. Bueno, vale, pero viene de producto de una trisomía de un cromosoma. Sí. ¿Nos hemos de cargar a todos los de trisomía de cromosomas? No. Pregunto. Todos los que tengan una, como ahora habéis llamado, menos... Una discapacidad. Una discapacidad, ¿hay que cargárselos? No. Bueno, el régimen nazi sí lo hizo. Insisto que fue de las primeras actuaciones que tuvo. Primero, esterilizar a todos los que tenían este problema. Y segundo, cargárselos. A partir de ahí acabó cargándose razas, con lo cual es un precedente francamente malo. La cuestión es si vamos más allá de, porque esto era un anuncio que se emitía en las televisiones, ¿no? Si vamos más allá del mundo de los medios de comunicación a la vida real. Lo que está argumentando, lo que argumentaba este Consejo Audiovisual que quitó el anuncio de la circulación, es que de alguna manera la felicidad de una persona con síndrome de Down, es decir, de una que sale en televisión, pero también de una que va por la calle, es ofensiva. Ofende al otro. Ofende a las personas que han abortado a otras personas con síndrome de Down. Entonces, extender esto, ¿no? Un mundo en el cual la felicidad de alguien es ofensiva por el mero hecho de existir y por el mero hecho de que tu existencia sea una existencia realizada. Es una cuestión distópica, si me apuras, es en algunos sentidos peor que lo nazi, porque los nazis no decían que un judío que se riera estaba ofendiendo, no entraban en estas cábalas. Vivimos en un mundo complicado en el que alguien que el sistema actual ha decidido que no debe existir, cuando existe, al menos debe estar o escondido, o triste, o sufriente. Porque la felicidad, insisto, que es la realización de uno, la aspiración que tenemos todos los que estamos aquí, que por lo tanto también tienen cualquier persona con síndrome de Down, esa felicidad es
mala, es ofensiva, es ocultable, es algo denostable. Es una cuestión realmente de locos. Totalmente de acuerdo. En Crónicas fin, de Manicomio. eso es, porque te cuesta cada vez más elegir las noticias, pero hoy nos traes otra más. Uno de los miembros de la junta directiva de Black Lives Matter Foundation, Salomai Bowers, ha sido acusado presuntamente por robar $10 millones de la organización. ¿Cómo? A través de un esquema de fraude y malversación de fondos. Así lo recoge la demanda que se ha presentado ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles por Black Lives Matter Grassroots. Para no volverlos locos, vamos a distinguir entre dos sociedades. Está la Foundation, de la que he hablado al principio, y Grassroots. Porque para contar esta noticia nos tenemos que poner en estos antecedentes. La organización Foundation lo que hace es recaudar los fondos a través de donaciones que luego distribuye a la organización Grassroots, que no es otra cosa, por así decirlo, que como una organización paraguas del grupo. De hecho, está compuesta por hasta 26 secciones de Black Lives Matter, porque al final como que se reorganizan en grupos o en sectores. Pero en estas transferencias, Bowers lo que habría robado son $10 millones para su uso personal. La demanda incluye investigaciones federales y estatales sobre esas supuestas acciones ilícitas de Bowers, donde se recoge que mientras los líderes de Black Lives Matter y los trabajadores del movimiento estaban en la calle arriesgando sus vidas, el señor Bowers permanecía en sus cómodas oficinas ideando un esquema de fraude y tergiversación para romper el contrato implícito entre donantes y la organización. Pero Bowers y la junta directiva de la organización Foundation han alegado que quienes han presentado esa demanda son racistas, señalando que prefieren seguir los mismos pasos de los opresores blancos y utilizar el sistema jurídico penal que está apuntado también por la supremacía blanca para resolver las disputas del movimiento. Esto se llama echar balones fuera y lo demás son tonterías y sobre todo poner una excusa como esta. Ya hubo, que sepa yo, ya hubo una fundadora del mismo movimiento. Sí, que fue la que contrató a Bowers. De hecho, le contrató en el año 2020, fue la cofundadora de Black Lives Matter, que se llama Patrisse Cullors. Patrisse Cullors se vio inmersa en una revuelta. Primero, por todos aquellos, porque claro, al final esas protestas se convirtieron en violentas y a ella no le gustaba estar en el punto de mira. Y segundo, por su patrimonio, porque salió a la luz que solamente en Estados Unidos, dentro del patrimonio que tenía, pues a lo mejor estaba valorado 4 casas en $3,2 millones. Empezando de casi cero. De casi cero. Porque claro, si empiezas con 10 y acabas en 3 es que has donado mucho. Claro. Pero si empiezas con 0 y acabas con 3 es que has cogido bastante. Pues nada, que felicidades a Black Lives, etcétera. Mucho ánimo porque son un semillero de gente muy moralizada. De grupos terroristas, pues también son grupos corruptos que se aprovechan donaciones pues eso, para aumentar su patrimonio. Hombre, han acaparado muchísimo dinero. De hecho, hasta el año 2020 no hicieron esa declaración fiscal porque no lo necesitaban. Es decir, hasta hace poco, hasta el diciembre de 2020, actuaban bajo el patrocinio fiscal de una organización, entonces de una ONG. Entonces, en ese caso, no estaban obligados a dar esas cuentas. ¿Qué ha ocurrido? Que hemos descubierto que tienen $42 millones en activos durante el año 2020 a 2021, pero que la organización además había invertido $32 millones en acciones de los 90 millones que había recibido en el año 2020 por donaciones. O sea que tienen muchísimo dinero. Yo no sabía que esta organización había acumulado tantas donaciones. Lo que denuncian también desde la organización es que eso, en vez de ayudar a las familias o a las personas que están discriminadas, pues que al final se lo queden los líderes de la organización y acumulen patrimonio. Madre mía. En fin, Ana Gullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana. Nos tenemos que ir a una pausa de publicidad, pero no sin antes contarles que el Pozo Alimentación ha acogido la salida de la etapa 11 de la Vuelta 2022, uno de los eventos deportivos más importantes de Europa y que la compañía de alimentación lleva apoyando como patrocinador principal desde hace 7 ediciones. En esta etapa se ha rendido homenaje al ciclista murciano Alejandro Valverde, quien ya ha anunciado que esta será su última vuelta. A esta fiesta han acudido autoridades y también los máximos responsables del Pozo Alimentación, Tomás, José y Juana Fuertes. El ciclista murciano ha sido agasajado con un jamón legado ibérico del Pozo. La compañía es también sponsor del premio a la combatividad, elegido por los aficionados que en cada etapa pueden votar al ciclista más combativo de la carrera del día anterior a través de la web combativolavuelta.com. Colaboraciones que refuerzan el apoyo de la compañía al despegue desarrollado por el deporte femenino también en los últimos años. Pausa para la publicidad, 2 minutos y seguimos con más asuntos del día. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y hablamos en los últimos días, lo habrán escuchado ustedes, que España se acerca a un otoño caliente de movilizaciones en la calle. María Vallejo, haznos una guía para no perdernos entre tantas protestas y concentraciones.
Sí, muy buenas, Salva. Apenas llevamos 5 días de septiembre, el mes de arranque político, y ya podemos afirmar que se avecina un otoño complicado. Y no es para menos, porque tenemos una inflación del 10,4%, la gasolina y la luz por las nubes, y a lo que hay que sumar la pésima gestión del gobierno de Pedro Sánchez. Todo esto ha motivado que Madrid se esté preparando para 2 meses llenos de movilizaciones. Si hacemos un repaso, en septiembre nos encontramos con varias. En escasos días, el 10 de este mes, los agricultores, pescaderos y trabajadores de los productos españoles pedirán la dimisión de todo el gobierno. Un descontento que comparte la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, que le pide a la COE que se siente para negociar una subida de los sueldos. Y ese mismo día, el 24, también saldrán a la calle los policías por los últimos acercamientos de tarras a cárceles del País Vasco. Pero no solo eso, sino que el mes de octubre también viene cargado. El 8, los bomberos pedirán que se les reconozcan sus derechos laborales tras uno de los peores años en cuanto a incendios se refiere. El 12, la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción denunciará el deterioro de la capacidad económica. Y el 15 será el turno de los pensionistas, los cuales están cada vez más ahogados. Un otoño, Alba, que como vemos tiene un objetivo claro, la dimisión del gobierno. Gracias, Marien. Preocupa, como bien decías, la situación económica, esa inflación disparada al 10,4% que se traslada, y lo vemos todos los meses, en la cesta de la compra. Para poner freno a esa inflación, Yolanda Díaz propone ahora limitar los precios de algunos alimentos básicos. España es uno de los países con la inflación más alta de toda la Unión Europea, un 10,4% que provoca unos precios de la luz desorbitados, la gasolina y el gas por las nubes y una cesta de la compra que deja a los españoles en números rojos cada vez que pisan un supermercado. Y es precisamente esto, los precios de los alimentos, lo que Yolanda Díaz quiere controlar, y para ello la ministra de Trabajo busca un acuerdo con las distribuidoras. Estoy trabajando para que exista un acuerdo con las distribuidoras y los consumidores en nuestro país, un acuerdo que consista en determinar una cesta de productos básicos, en torno a 20 o 30 productos en los que, como hemos hecho con el gas y otras materias, topemos los precios. Pues 20 o 30 productos que son básicos, que es la leche, que es el pan, que son los aceites, que son los huevos, que es la fruta, que una serie de productos que se definan y que ahí tiene que haber un compromiso. Por este motivo, Díaz ha adelantado que se quiere reunir con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con las asociaciones de consumidores y con la gran distribuidora para alcanzar un acuerdo y fijar así una cesta de la compra, según ella, básica, absolutamente legal y que no vulnere el derecho de competencia. Una idea que no ha convencido al ministro de Agricultura, Luis Planas. ¿Es posible o no la fijación de precios mínimos? Yo creo que desde un punto de vista legal no es posible, claramente, con la Constitución y sobre todo con las normas de la Unión Europea, los tratados y reglamentos en la mano, y por otra parte tampoco es deseable. Pero no solo es Planas al que no le convence esta medida. La coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos ha advertido que solo aguantarán si suben los precios porque ya no pueden asumir más sobrecostes. Una medida que, como casi todas las propuestas del gobierno, no convence a casi nadie. Llevan meses agonizando en el campo ante esta situación. Hay división en el gobierno y lo que dicen los agricultores y ganaderos es que esto les va a castigar todavía más. Sí, a ver, de todos modos, tranquilos, porque si se tiene que reunir Díaz y Garzón con la agenda complicada que tienen ambos, será casi imposible. Pues están todo el día ocupados en chorradas distintas y muy lejos, ¿no? De todos modos, a ver, el problema, la única pregunta me parece que además de las razones legales, que son que no se puede hacer eso, pero claro, toda razón legal tiene una antiley, o sea que sí que han topado el precio del gas, ¿no? Yo creo que las razones son muy fáciles. ¿Quién produce? Claro. O sea, si tú bajas el precio de los huevos, ¿quién produce los huevos? ¿Garzón? ¿Los producirá él por la noche? ¿O la señora Díaz? Porque los ganaderos no los van a producir. Entonces, pues nada. Si ya se quejan de que no cobran, de que les están pagando el producto mal, solo falta que lo topes. No, bueno, totalmente de acuerdo. Y además ahí, bueno, tú al final cuando controlas los precios, por lo que pasa en Argentina, Venezuela, que al final más inflación y desabastecimiento total, porque claro, ganaderos o leche, podemos poner huevos. Claro, si los alimentos para la gallina, el pienso para las vacas, más
todo lo que conlleva de luz, gas, energía, gasoil y demás que necesitan, están desbocados de precio. Dice, oye, es que a mí producir el precio de la leche o producir los huevos, ese precio me da pérdidas, que es ya en lo que estoy, cierro y que lo produzca otro. Y al final lo estamos viendo como algo lejano, pero es que si no hay ganaderos, si no hay agricultores, a ver qué comida llega a las neveras en las ciudades y en los pueblos, a ver a qué alimentos vamos a tener. O sea que no es algo baladí con lo que estamos tratando y con ideas aquí de bombero, que es que encima sale un ministro diciendo una cosa y automáticamente sale otro ministro a decir lo contrario y dices, pero ¿dónde vamos con este gobierno? Ese es el problema que tenemos, que la máxima y lo más real que es, si el campo se muere, las ciudades no comen. Eso es, vamos, principal, es un pilar. Y esta gente no lo entiende. Y es eso, o sea, es gravísimo que dos ministros del gobierno, uno diga una cosa, el otro diga otra, sueltan ideas al azar, sin tener ni siquiera ni idea. El problema es que no tienen ni idea para hacer lo que significa una producción de una granja avícola para los huevos, o cualquier viñedo para hacer uvas de mesa, ahora que se acerca la Navidad, por ejemplo, vamos a hacer patria también, todo hecho antes de patria, yo hago patria de mi tierra, de la uva de Vinalopó, la de origen, toda esa zona, lo que conlleva poder trabajar durante todo ese año para poder coger y realizar los trabajos que tienes que hacer, desde la poda, roñar, atar, poner los sacos. Esos son muchos sueldos que tienes que poner, luego esas uvas tienes que tenerlas en las cámaras frigoríficas preparadas para poder mandar, el transporte, y durante todo eso implica salarios. Los fertilizantes que han subido hasta el doble, muchas veces han subido casi un 100% más. Estamos viendo situaciones que nos encontramos ahora con la luz, el gasoil, la mano de obra, o sea, tenemos una cantidad ahora mismo de parámetros y a esa señora lo único que se le ocurre es vamos a topar los precios, vamos a hacer una lista, como si fuese una cartilla de racionamiento con 30 productos básicos. Oiga, no, hay que ser serios. Estamos viendo ahora mismo una situación que lo que hay que hacer es poner las medidas para generar empleo, las medidas para facilitar que nuestros productores, que gracias a ellos a los que comemos, puedan seguir produciendo, porque al final pasará eso, abandonarán en el campo, se marcharán y luego vendremos hablando de la despoblación. Pues, señora ministra, la despoblación se combate poniendo encima de la mesa lo importante, y lo importante es el campo, es el sectores productivos, es la pesca, la ganadería, es la situación, son ellos los que nos dan de comer, y esa cadena que hay es la que hay que coger y hay que poner todas las facilidades, y eso empieza por una rebaja fiscal, eso empieza por controlar los precios que se hace mucho tiempo que se ha dicho que bajasen y no han hecho nada. Y ahora viene, pues eso, una lista de la compra de eso. Pues si al final yo creo, Francás, que es que el problema que hay es que tiene tanto libre la señora Yolanda Díaz y el señor Gardón, que al final pues tiene esas ideas de bombero, porque eso son ideas de bombero, y las sueltan y luego, claro, más o menos alguno medio serio que tienen en el gobierno dicen que eso no se puede hacer. La gente libre es la que no tiene tiempo después para trabajar, con lo cual no se van a encontrar, no hay problema. No, pues es que vamos a ver, es que simplemente estamos viendo lo que está pasando en Europa con los campos, simplemente el precio de los fertilizantes, y luego encima Europa, que cada vez te prohíbe trabajar con más productos, que al final son productos ineficaces, que no valen para nada, y están viendo que los costes que hay en la Comunidad Valenciana, el precio del agua está desorbitado, nos obligan a trabajar con desaladoras, que es un agua que tiene una calidad, pero que para riego supone un precio altísimo. Estamos viendo como el problema del trasvase, o sea, en lugar de poner facilidades y lanzar ideas de perogrullo como lanza esa señora, lo que tienen que poner de una vez por todas es ponerse a trabajar para poner los medios, sentarse con el sector productivo y decirle cómo os podemos facilitar la vida, en qué os podemos ayudar a que seáis más competitivos y que podáis producir más. Ese es el problema que tenemos. Es tan básico como eso, poner de la mano, porque la gente del campo, lo que estamos diciendo, la gente del campo es la que sabe, la que lleva toda la vida, la que ha heredado muchísimas veces los negocios de sus abuelos, que ya van haciendo lo mismo de hace muchos años y han sido capaces de sacar adelante producción tras producción, año tras año, y estos señores no van a volver a explicar. Lo único que tienen que hacer es ponerle facilidades, no ahogar el campo, porque al final lo que pasará es eso, que llegará un momento y dice, oiga, para eso yo no me levanto a las 4 de la mañana para meterme en la granja, estar 12 horas al día, los 7 días de la semana, para no ganar ni un euro y que encima usted me tenga que dar las ayudas, porque al final hay una cosa que dijo Busadí y tiene mucha razón, hemos pasado de políticas verdes a políticas de números rojos y al final las PAC de subsidios se han convertido en eso, en subsidio para malvivir para aquella gente que todavía se atreve a ser un valiente y de trabajar en el campo día a día. Miguel Ángel. Es curioso porque Unidas Podemos empezó
su gobierno diciendo que lo que tenían que hacer era poner precios mínimos a los productos del campo. Ahora nos dice que hay que poner precios máximos a los productos del campo. Al final, aunque eso parece una contradicción, no lo es. El precio mínimo y el precio máximo puede ser el mismo, que es el que tú determinas desde el gobierno. Y dices, esto tiene que costar tanto dinero, esto tiene que costar tanto. Y esto, por desgracia, no son tanto, decías tú, David, no son tanto ideas que se les ocurran por la mañana. Lo son, pero no son solamente eso. Es el modo tradicional que ha tenido la extrema izquierda, a la cual pertenece tanto Yolanda Díaz como Alberto Garzón, de entender o de malentender, de no comprender la economía. Los precios son una información valiosísima. Los precios nos dicen cuánto ha costado producir un producto, ¿no? Si yo voy a una tienda, a un supermercado, pues sería muy difícil que el dueño del supermercado o yo nos pusiéramos a decidir los precios, aparte de que se produciría un caso y lo decidiría yo, porque obviamente serían muy bajos. Los precios, sin embargo, consiguen transmitir esta información, ¿no? Si ha subido un producto que está en la cadena de producción de otro, pues este lo refleja. Si han subido los salarios, lo refleja. Si ha bajado, pues no sé, pues porque por ejemplo se ha producido muchísimo de tomates o de patatas, pues eso también lo refleja el precio. El precio es información. Esta gente, y Garzón es economista, pero esta gente entiende que los precios son una cosa arbitraria y que puesta a ser arbitraria, pues que mejor que lo decidan ellos, en vez de que lo decida pues un señor en un despacho. Ellos también están en un despacho. De hecho, lo que ellos intentan hacer es lo que se hacía en despachos del Kremlin durante la Guerra Fría. Yo creo que es equivocado estar todo el día asustando con el comunismo, porque hoy estos comunistas que tenemos son una cosa mucho más blandita y mucho más sinuosa, pero eso no quita para que tengan residuos de esta mentalidad. Y la mentalidad esta de que hay un lugar enorme en Moscú donde unos señores muy sabios deciden el precio de cada cosa, pues es una mentalidad que a estos todavía les queda. Ese proyecto fracasa, como vimos en su día. O sea, no, desde un despacho en una torre muy grande, rodeado de otros miles de señores que están decidiendo los precios de todo lo que se produce en la Unión Soviética o en Hungría o en Polonia o en España, no sacas adelante una economía. No es un buen sistema, pero esta sencilla enseñanza de la historia pues no les ha llegado, por desgracia, a dos personas que a día de hoy son ministros en el Reino de España. Antes de que cambiemos de asunto, creo que Javier Puente quería hacer un último comentario para zanjar ese anterior debate que teníamos aquí al inicio del programa. Bueno, era el tema hablábamos de temas de las comunidades autónomas, de las medidas que se estaban llevando a cabo, de las que se habían llevado, y simplemente quería concluir que también las medidas, las propuestas, las ideas en cada momento dependen de las circunstancias en cada momento y de las prioridades en cada momento. Y aquí puedo poner un ejemplo particular, pues mis prioridades o mis circunstancias no eran las mismas cuando tenía 16 años ni cuando tenía 20, que podía estar ahorrando para un coche, que las prioridades y las circunstancias que tengo ahora con 46 años y 3 hijos. O sea, mi visión a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer propuestas, a la hora de llevar a cabo determinados proyectos, no tiene nada que ver. Y soy Javier Puente. Me parece, Javier, que hace 20 años tú decías y hacías esto. Y allá es que mis circunstancias en ese momento y mis prioridades eran comprar un coche, por decir un ejemplo, o empezar a trabajar, y ahora mis prioridades es pues, alimentar a mis 3 hijos y ser feliz con mi familia, etcétera, etcétera. Y aquí pongo un ejemplo también a nivel político, que por los eventos en los que estoy últimamente. Yo llevo transformación digital en el partido y en el Senado, ¿no? Entonces, en su día, los despliegues que se hacían o las infraestructuras que hacías eran carreteras, y ahora lo que estamos haciendo es despliegue de fibra óptica. Oye, ¿por qué hace 10 años no estabas muy centrado o hacías un despliegue de fibra óptica? Porque las necesidades y las circunstancias en ese momento no aplicaban y no había esa necesidad. Y ahora pues tienes esa necesidad, y ahora sí que estamos totalmente inmersos en ese despliegue de fibra óptica, porque las necesidades son otras para los pueblos. Entonces depende de las circunstancias, depende de las prioridades. Y luego también quiero concluir, y ya con esto realmente acabo, es que en cualquier decisión o cualquier toma de decisión no todo es blanco o no todo es negro. Al final en todo hay un término medio donde hay que analizar muchas variables, y no es una variable, porque igual tocas esa variable y estás desconfigurando otra variable, ¿no? Ahí al final tienes que poner todas las variables en situación y decir, oye, pues esta no puedo ejecutarla al 100%, porque si ejecuto esta al 100%, la otra en vez del 50% se me va a quedar ejecutada al 25%. Entonces todas esas variables las tenemos que ver. Era un poco con lo que quería concluir. No sé si he entendido bien tu argumento,
pregunte, tu argumento viene a ser algo así como que Rajoy cuando empezó a gobernar era muy jovenzuelo, entonces tenía unas prioridades distintas que las que podría tener hoy el Partido Popular. El ejemplo que has puesto de que de jóvenes... Déjame, es que el ejemplo que has puesto es ese, de que cuando tenemos 18 años tenemos unas prioridades y cuando tenemos 40 y tantos tenemos otras. Pero el país no cambia tanto y las prioridades del país no cambian tanto. Y los ejemplos que hemos hablado aquí, selectividad única para España, la posibilidad también de que en educación en general haya una educación más o menos homogénea para toda España, la posibilidad de abrir una empresa fácilmente, esas prioridades eran iguales en el año 2011, eran iguales en el año 2000, eran iguales en el año 1990. La fibra óptica, que luego has mencionado, la fibra óptica llegaba siendo una prioridad de España. Vamos, yo recuerdo leer cosas que casi no me enteraba de qué era eso de la fibra óptica cuando era niño. Entonces, quiero decir que el ejemplo que has puesto está muy bien si lo que quieres es comprarte un coche a los 20 años y ahora tienes 3 hijos que obviamente no tenías a los 20 años, entiendo. Pero eso no vale para un país. El ejemplo que has puesto es falaz. No es una buena analogía, porque las prioridades del país ya eran esas. La educación en España lleva siendo un problema muchas décadas. No es un problema que de repente hoy nos hemos levantado con acné y decimos, uy, mira, tengo una prioridad que hace 5 años, como tenía 8 años, pues no tengo. No. La educación lleva siendo un problema más o menos por desgracia, ya me gustaría a mí que no, pero por desgracia lleva siendo un problema. Para meterme en el partido de tenis, porque os interesará mucho, pero igual a no todo el mundo lo mismo. A ver, a mí me parece que el tema... Al público le interesa, hombre. Bueno, no sé, yo si soy público no tanto. ¿No te interesa? El tema son... No, porque juzgar la historia ya la veo muy juzgada. El tema son prioridades... Déjame decir algo también a mí. Estáis hablando de prioridades. El PP puso unas prioridades y ya se ve que no solamente no gustaron a la gente, sino que incluso perdió las elecciones. Con lo cual eran unas prioridades que le llevaron a la derrota. Ahora podemos dedicarnos todo el día a decir usted lo que cuando tenía Rajoy era tal, está muy bien, pero igual es perder el tiempo. Yo siempre he aceptado que los partidos políticos se les puede examinar, yo no soy el examinador de ellos, pero lo que hay que hacer es pedirles las cosas hoy y para el futuro, porque el resto, la historia ya les ha juzgado, y al PP, al Rajoy, le juzgó la historia, pasó de mayoría absoluta a estar hasta mal visto por mucha gente, incluso propia. Tanto es así que consiguió que se creara un partido para responder a sus déficits, que fue Vox. Con lo cual lo doy por juzgado, ya sé lo que hizo mal, hizo muchas cosas mal, y a partir de ahí lo que me interesa son las propuestas. Por ejemplo, para poner una propuesta, esta mañana he escuchado al presidente del PP, que no sé si es verdad, pero lo ha dicho esta mañana, decir algo parecido a que España no se podía permitir el lujo de que ninguna de las... no me sale la palabra ahora, de los sistemas de producción de energía, ninguno fuera despreciado. Y ahí no ha entrado en detalles, pero yo he entendido que estaba hablando de fracking, si no tendría que haber dicho que no, estaba hablando de energía nuclear, estaba hablando de la hidráulica, etc. Bueno, yo podría decir, pero es que usted se cargó el fracking en tal autonomía, ya lo sé, o sea, el PP se cargó el fracking en una serie de autonomías, ya lo sé. El PP hizo lo de Garoña, ya lo sé. También ayudaron bastante las compañías eléctricas que les importaba un pimiento la energía eléctrica nuclear, porque tampoco les compensa económicamente. Con lo cual, habría que repartir para todos. Pero ahora ya me da igual lo que hicieron. Lo que me interesa es que la resuelvan. O sea, lo que me interesa es que España decida quitarse el dogma antinuclear y vayamos a energía nuclear. Y lo demás, oye, discutirlo cuando queráis, pero podéis discutir lo que queráis, pero creo que es mucho más importante hacer propuestas para forzar el futuro. El presente y no el pasado. 1:15 de la tarde, noticia de última hora que nos llega desde Bruselas, porque la Comisión Europea evita apoyar el MidCat después de que ayer escuchásemos las críticas de Macron y pide más datos sobre su viabilidad. Ayer escuchábamos al presidente de Francia y hablando con desprecio de este proyecto. Decía que no entiende por qué había que saltar como cabras pirenaicas por ese gasoducto, asegurando además que no era la solución. No se justifica, decía, por motivos energéticos y ambientales. La Comisión Europea no respalda a España, lo deja en manos de los diferentes países miembros porque asegura que no pueden dar una posición sobre este asunto. Y ya que hablamos del tema del gas, pues en los últimos días hemos escuchado cómo las críticas hacia Rusia vienen desde el Gobierno de España y también desde la Unión Europea, pero sin embargo nuestro país es el mayor cliente de metraneros rusos en el mundo. La postura de Sánchez con respecto a la guerra de Ucrania ha sido tajante. Together from Madrid, we are sending a very strong and clear message to Putin. You will not win.
The rules-based international order will prevail. Ukraine will prevail. And peace will prevail. Más allá de los discursos, la realidad es bien distinta. El gobierno de Sánchez financia la guerra de Putin mediante la compra de gas ruso en grandes cantidades. La ruptura de relaciones con Argelia, principal suministrador de gas, por la entrega del Sáhara a Marruecos, hace a nuestro país dependiente de los combustibles fósiles rusos. Paralelamente, la negativa del gobierno a explorar y explotar los recursos naturales y combustibles fósiles de nuestro país nos deja en una situación de debilidad y dependencia del exterior. En lo que va de 2022, nuestro país es el tercer importador de gas natural desde Rusia, por detrás de Francia y Bélgica. En los últimos 2 meses, las importaciones han ido a más y España se ha convertido en el principal importador con 750 millones de euros en compras por delante de Francia y China. Todo se debe al aumento de la generación de electricidad a partir del gas en verano, un 35% del total. Datos aportados por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. Además, Rusia se ha convertido en el segundo país que más exporta a España por detrás de Estados Unidos. Putin suministra 1/4 del gas que recibimos, según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos. La compra de gas que efectúa España y otros países europeos no casa con el objetivo de la Unión Europea de poner fin a la dependencia energética. El dato es demoledor. En los primeros 6 meses de guerra, Rusia ingresó 158.000 millones de euros en exportaciones de gas y petróleo. 85.000 de ellos proceden de la Unión Europea. España pagó 3.300. En definitiva, Sánchez y la Unión Europea financian la guerra de Putin por la falta de soberanía energética. En fin, estábamos precisamente contando cómo España lidera la lista de importaciones de gas licuado en julio y agosto y precisamente se incorpora a nuestra mesa Julio Ariza. Sí, preguntándome además por qué Miguel Ángel Quintana se llama Paz de Segundo. No corresponde en absoluto. Mucha caña durante toda la mañana, por eso lo estoy diciendo. Pero es que le veo, porque la paz no es... pero la paz no es... claro, hay que complicar un poco. La paz no es la pachorra. No, la paz tiene que ser una cosa... La paz es una cosa peleada. Eso ¿no? es vibrante, es viva. consecuencia de la guerra. Vital. Claro. Solo es posible después de la guerra, ¿no? De cómo es la salud, es un estado transitorio que no augura nada bueno. Exactamente. ¿No? Sí, que dura poco siempre. Pues buenos días, ¿qué queréis que os diga? Es que no sé de qué habéis hablado porque yo estaba haciendo Pues hemos hablado de muchos recaos asuntos, del cara a cara entre Feijóo y Pedro Sánchez. ¿Sabes que estoy en Globo haciendo de rider? ¿Ah, sí? Bueno, mientras no me da cancha Alba y no me deja entrar. ¿Y qué llevas? Qué mentira más grande. Hamburguesas, cosas de ferretería. Pues está bien, a estas horas está muy bien. Bueno, ¿qué nos estabas contando en tu Telegram? Y ahora nos metemos de lleno en Es que siempre a mí, yo es que estoy volcado en la gente que no tiene el salario seguro. Ya sabes, José María, que estoy empeñado en explicarle a la gente que hay 2 tipos de españoles. Los que saben que van a cobrar seguro a final de mes, que son los funcionarios, y los que, bueno, hay 3. Los que no sabemos si vamos a cobrar a final de mes, que son los autónomos, los empresarios, los que trabajamos en el sector privado. Y luego están los terceros, que es los que saben que no van a cobrar seguro. Que son los parados. Que cada día son más. Que cada día son más, efectivamente. Un colectivo que crece. Algún día los funcionarios, los empleados públicos, tendrán piedad de los que cada mes nos preguntamos, ¿y qué pasa el día 30? Porque ellos sí saben qué va a pasar. Ignoran que si a nosotros nos va muy mal, incluso a ellos el día 30 les podría también ir mal. Entonces yo creo que eso sería bueno que los empleados públicos lo supieran. Tampoco nos engañemos que Zapatero se lo enseñó eso ya, ¿eh? Sí. Porque cuando iban mal dadas, les recortó las cosas, les quitó descansos, les quitó días libres y no sé qué más hizo, con lo cual ya alguna vez les tocó. Pero probablemente menos, porque el resto del país había bajado un 30 o 40%, y ellos no sé si habían perdido un moscoso y un gravoso, y un cascoso y un jugoso. Josep María, me extraña mucho que hables de Zapatero, que es un personaje de la historia lejano, mucho más lejano que Rajoy. Pues, nos acabas de dar antes un speech, a mi juicio equivocado, pero bueno, totalmente seguro que tú piensas que es mucho más interesante que nuestros debates, y yo no te lo voy a negar, seguramente sería más interesante que nuestro debate. Nos acabas de dar un largo discurso sobre que la historia no vale para nada, que es mejor hablar de las propuestas y de las ideas para el futuro. Yo en esto, me perdonarás, aprecio mucho tus consideraciones, pero suelo ponerme más del lado, por ejemplo, de Cicerón, que dijo que la historia es maestra de la vida. Historia magistra vita est.
o incluso dijo lux veritatis, luz de la verdad. Bueno, tiene toda una serie de adjetivos. Bueno, lo has negado, has dicho que a la gente no le interesa la historia. Yo creo que a nuestros oyentes sí les interesa, y si no les interesara, ahora que estamos hablando de Zapatero... ¿Has dicho, José María Francás, que a la gente no le interesa la historia? No le interesa la historia, porque estábamos en un debate, él se sentía solito, y excluido, y para rechazar el debate, que a mí me parece muy interesante, pero él decía que no, y yo insisto, no te voy a negar. Seguro que es mucho más interesante. Que yo lo que recuerdo es que había dicho que la historia estaba ya muy juzgada. Bueno, no, claro, pero ahora estaba hablando de Zapatero, entonces yo por eso me parece una contradicción. Yo soy de los que creo que sin la historia los errores son continuos. O sea, que la historia es clave para no cometer errores. Es más, yo soy de los que obligaría que un político tuviera que estudiar historia. Todos los políticos tuvieron que estudiar historia. Con lo cual, si he dicho eso, me he equivocado y lo he dicho mal. Lo que también he dicho, ya que lo quieres claro, es que jugar a tenis 2 contertulios cuando estamos 4 igual agota. Y entonces, sobre todo, si estáis en el mismo argumento 25 minutos, que es el mismo tono. Eso es lo que he querido decir, pero siendo caritativo. Entonces, como ya no tengo por qué ser caritativo, te lo puedo decir abiertamente. Entonces, me parece que ya está juzgado. He dicho que Rajoy estaba tan juzgado que había perdido las elecciones. Es que no las y que lo que hizo mal, lo sabemos todos, y ya las perdió. Y vayamos a ver qué puñeta hacen para arreglar el país. Yo lo siento. La verdad, lux veritatis, como he dicho. Rajoy no perdió las elecciones. No, las gané yo. No las perdió. Lo que perdió fue una moción de censura en 2018. Y estas cosas que tú llamas historia, pero que son cosas... No, claro, es que es muy importante, porque además fue una moción de censura muy concreta. Claro, pues tú ya empiezas diciendo que perdió las elecciones y que este autor de la historia no sé qué y tal, y entonces empiezas a despreciar la historia, y yo, con todos mis respetos, aunque te parezca más interesante, aunque te parezca mucho más interesante cuando hablas tú que cuando hablamos los demás, y ya te digo, sí, acabas de repetir, acabas de decir que estábamos aburriendo. Yo no sé si tienes ahí un audio, estás midiendo la audiencia y tienes una... Pero yo de verdad que te creo. Yo de verdad, un monólogo entre dos, un diálogo entre dos. A ver, Josep María, ahora pasamos de la historia a la filología. Un monólogo no puede ser entre dos. Un monólogo, por definición, es de uno, era un diálogo. Pero es que él es un biólogo. Es un biólogo. Por tanto, es un... Un monólogo entre dos es un biólogo. Bueno, pasemos... Biólogo. Vale. Pasemos a debate, si os parece más interesante, Julio. No es mejor que me vaya. Pues así toda la mañana. No te marches. A ver, te os voy a recordar una máxima de los ingenieros de organización que dice que los conflictos son necesarios para la supervivencia de las organizaciones. Por tanto, este conflicto es bueno. Sí, se crece del conflicto, ¿no? Del conflicto sale siempre la luz. La dialéctica. Sale alguna luz y alguna oscuridad. En su caso la luz y en el mío la oscuridad. Pues, me apunto a la de la guerra, no se avanza, una sociedad avanza muchísimo con los temas de las guerras. Siempre se ha dicho ese tema, el tema va a avanzar. Entonces, caso, aquí... Sí. La pelea, la disputa, yo creo que las dialécticas sí, pero bueno, estamos cayendo en lo que a José María no le gusta, que son los monólogos entre dos. Eso. Entonces no hagamos un monólogo entre tú y yo. Los monólogos. Claro. Entre un monólogo y un biólogo, en fin. Oye, David, cuéntame, por lo menos aprovecha un poco, yo que te quiero aprovechar que estás aquí, en la Comunidad Valenciana, ¿qué se cuece en este momento? Porque tenéis unas elecciones también autonómicas en pocos meses y ahí hay muchas cosas que hacer, ¿no? Pues tenemos ahora mismo al señor Chimo Puig, que ha dado el pistoletazo de salida a las elecciones autonómicas, pues porque ahora de repente sí que podemos bajar impuestos. De repente ha dicho que hace falta hacer una rebaja fiscal, vuelve a... Todo lo que ha ido negando durante este tiempo, pues ya ha dado pistoletazo de salida. Sí, pero tiene a su hermano imputado. Tenemos a su hermano imputado por el caso de Francis Puig, por el caso de las ayudas que ha recibido las empresas. ¿Tenéis el caso Azud? Tenemos el caso Azud, que salpica directamente al Partido Socialista, a su organización. En millones de euros. En millones. Y que no sale nada y que la prensa de allí está calladita. Y tenéis a Mónica Oltra imputadísima. ¿Y sigue de vicepresidenta o no? No, ya no, ya está. Ya dimitió por fin, porque Chimo Puig fue un cobarde que no se atrevió a cesarla cuando tenía que haber cesado, aguantó carrete y aguantó aquella nefasta fiesta, ¿no os acordáis? Después de la imputación hicieron una fiesta y a los 2 días Mónica Oltra, en una rueda de prensa sorpresa, dimitió de su puesto sin ni siquiera avisar al presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig. Tenéis 2 hospitales que han sido republicitados. Y van a por el tercero. Y que ya están costando un 40% más a todos los ciudadanos de la comunidad que lo que costaban. Completamente colapsados, desbordados. Y todo eso, oye, y déjame hacerte una pregunta. ¿Y a la prensa libre de la Comunidad Valenciana no le interesa contar
que se están malbaratando el dinero, que lo están gastando injustamente y que además están perdiendo la sanidad de calidad que tenían en esos sitios? Bueno, ¿eso no lo pueden contar? Hablar ahora mismo en la Comunidad Valenciana de prensa libre es un poco un eufemismo porque es muy complicado cuando tienes a la Generalitat Valenciana, el presidente Ximo Puig, regando con millones a los medios de comunicación cuando él mismo es accionista del Grupo Z, que le hizo una quita al principio de legislatura de 1,3 millones donde él es accionista. Con los 3 principales digamos, diarios de la provincia de Alicante, Valencia y Castellón, pues es complicado, donde el trabajo de la oposición es completamente ninguneado, cuando estás denunciando la situación tan grave que está viendo los SAMU y ningún medio de comunicación se hace eco de las denuncias tan graves que hemos hecho en sede parlamentaria, pues seguimos eso, pegando cabezazo para intentar romper ese cristal que intentan ponernos opaco para que no vea la sociedad y los valencianos, alicantinos y castelloneses el trabajo que se está haciendo y sobre todo las tropelías que están cometiendo. Es que estamos hablando ahora mismo de los incendios forestales más graves en la última década, tanto en Vejís como la Val d'Ebo. De eso te iba a preguntar. Y cuando la responsabilidad de no coger y no avisar a ese tren que puso en peligro la vida de muchísimas personas, se pasan la pelota entre el Gobierno y la Generalidad Valenciana sin ninguna asumir responsabilidad, porque ese es el mayor problema que tenemos. Que nadie en la Comunidad Valenciana, nadie en el Gobierno de Ximo Puig es capaz de coger y asumir responsabilidades. Son capaces de sacar pecho incluso de la gestión que se hizo de la pandemia, cuando fuimos la comunidad que más restricciones impuso, que más arruinó al sector de la hostelería, que culpó a sus sanitarios de infectarse a cosa hecha cuando estaban de vacaciones y en reuniones familiares, incluso se les acusó de robar. Tenemos esos hospitales de campaña voladoras que nunca entraron en funcionamiento para lo que fueron, que se utilizaron como albergue de gatos o como un CAT improvisado. Es una tras otra, los hospitales, la reversión donde ellos continúan su hoja ideológica, imponen la ideología por encima del sentido común, la ideología por encima de la sanidad y de la seguridad. Y de la economía. Cuando te están dando lecciones, de que ellos son los de la defensa de la sanidad pública y ahora tenemos noticias de que han tenido que doblar los planes de choque, demandando a las privadas el doble de personas para poder coger y sujetar las listas de espera y poder paliarla, donde hemos tenido incluso hospitales como el Hospital de Alcoy con más de 7 meses de media para poder operarte, y luego las reversiones. En Alcira, en la Ribera Salud, que vimos que era un hospital puntero, un referente, se lo cargan y tiene que suspender servicios. Tenemos lo mismo en el hospital de Torrevieja, donde intenta por todos los medios que las noticias no salgan a la luz, donde nos encontramos un hospital que incluso en pandemia no tuvo ni una sola cama en urgencias, actualmente está completamente colapsado y desbordado, pero ellos lo único que les importa es ir a por el tercer hospital para revertir, que es el Hospital de Denia. Está en su hoja de ruta y ya les da igual lo que les digan, que ellos van a seguir con su ideología, y les da igual ni los datos, ni el sentido común, ni la razón, ni la opinión de los expertos. Ellos tienen su hoja de ruta marcada y la única opción que queda es que Ximo Puig convoque elecciones de una vez por todas y que los ciudadanos lo echen a la calle pronto, porque al final la Comunidad Valenciana, de uno de los referentes de España, de uno de los motores de España, se lo están cargando completamente y están arruinando ahora mismo la Comunidad Valenciana, llevándola a un desastre sin parangón. Por cierto, ya que hablamos de la Comunidad Valenciana, ya tenemos fecha para ver la verdad sobre Camps. Es verdad, sí, sí. Hemos hecho ahí un reportaje muy interesante, porque entendíamos, bueno, a veces, yo creo que cuando se habla de la acción política, no se acaba de entender por dentro qué es eso de la acción política, ¿no? Y entonces nosotros lo que hicimos es coger a Camps, que es un tío que es un perseguido político. Camps es un tío al que le acusan de que le habían regalado 3 trajes en la Gürtel, lo llevan a un tribunal popular, el tribunal lo absuelve, dice que no, que se los pagó él, acaba en el Supremo, dice que efectivamente lo absuelven, y a partir de ahí le meten 9 causas penales. 9. Es absuelto de todas, sobreseídas todas. Bien. Le queda la última. Pero han ido a por él con una especie de fijación. O sea, sí o sí te vamos a trincar. ¿Vale? Eso yo creo que es un caso, no sé si es el único, pero ha habido otros, pero realmente un hombre ha sufrido. Y en un momento le dijimos, oye, cuéntanos, cuando fuiste presidente de la Comunidad Valenciana, ¿qué hiciste? ¿En qué consistió tu acción política como gobernante? Tu acción de gobierno. Y entonces lo cogimos, lo metimos en una furgoneta,
y nos pasamos 2 días recorriendo las cosas que él había hecho como presidente de la Generalitat Valenciana. Pues Julio, si te parece, vamos a desvelar la fecha de cuándo lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué rayos hizo Camps mientras gobernó? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo con el dinero? La suerte que tengo es que no odio absolutamente a nadie, ni tengo tampoco ningún tipo de ánimo de revancha de nada. Ya lo saben, apúntenselo en la agenda, domingo a las 10 de la noche. Y estas cosas, Julio, son posibles por el Club de Amigos. Hombre, claro, sí, yo creo que sí. Eso es muy importante. Es decir, que la gente que nos ve tome conciencia de que si quieres tener una televisión libre, como si quieres tener un medio libre de comunicación, hoy por hoy, con la que está cayendo y con el control que ejercen determinados poderes sobre la información, o hay un grupo de gente que se constituyen en un club, como hemos hecho aquí, para poner en marcha una iniciativa periodística, informativa, que de verdad crea en la libertad y ejerza criterios de libertad, en lo que la gente que viene aquí pueda hablar en libertad, simple y llanamente eso. Pero puede hablar de libertad, en libertad de las vacunas, puede hablar en libertad de la memoria histórica, puede hablar en libertad, pero no solo de una parte de los que están de acuerdo con o los que están en contra, no, todos. Es decir, ese escenario en el que la gente viene y opina solo es posible si hay un club de gente, un grupo de gente que dice, oye, me gasto 5, 20, 50 euros, 100 o lo que sea para sostener esta iniciativa. ¿A mí qué me gustaría? A mí lo que me gustaría es que en la declaración de renta, en vez de que el Estado le dé 100 millones a Antena 3 y 100 millones a Telecinco, que el Estado diga, no, en la declaración de renta, como es un servicio esencial el que haya libertad de información para que una democracia exista de verdad como tal, para que una democracia funcione, es imprescindible que la conformación o la formación de la opinión pública sea libre, porque si eso no existe, no hay democracia, no existe la democracia, existe otra cosa, pero no la democracia en el sentido estricto, es decir, de que haya un pueblo en libertad que tenga un sentido crítico, una capacidad de reflexión, una capacidad de información, etcétera. Si eso no lo logramos con un grupo que crea en eso y que sea capaz de ponerlo en marcha, no lo haremos. Si el Estado, en vez de darle 100 millones a Telecinco o a Antena 3 o al País, si en vez de hacer eso, lo que hace es que en la declaración de la renta la gente diga el 0,7 para este medio de comunicación. Cada uno de nosotros tenemos un número que nos lo adjudica el Estado y usted es el 22. Bueno, pues el 0,7 el mío, de mi renta, para el 22. Coño, que los españoles financien el grupo de comunicación, el medio de comunicación, la web, el periódico, la radio, lo que ellos quieran. Que quieran que viva, pero como eso no es posible, porque lo que interesa es que el dinero público se gaste de forma opaca, además, estrictamente en aquellos que están en sintonía y que van a propiciar que el sistema no se rompa, que el sistema se mantenga, que el establishment se mantenga, pues lo único que podemos hacer nosotros es decir, oye, apúntate a esto del Club de Amigos y con una pequeña cantidad haz que la televisión sea posible. Es que además, Julio, estamos haciendo un esfuerzo enorme, estamos trabajando para mejorar la cobertura, las aplicaciones móviles y llegar al máximo número de hogares. El que hagamos un esfuerzo no, yo, Alba, te digo, un esfuerzo hace... La mayor parte de los españoles están haciendo un esfuerzo ahora, incluso para llegar a fin de mes. Es decir, que yo creo que aquí los esfuerzos... nosotros hacemos el que nos toca hacer y no tiene ningún mérito especial, porque creemos en esto y además es que nos lo pasamos bien haciéndolo, con lo cual, oye, y además el premio, el eterno, los otros son muy menores. Pero sí es verdad que cumplimos una función social que en España hoy es muy importante, muy importante. Si no lo hacemos nosotros, ¿habrá algún otro que quiera hacerla? Puede ser. Hoy por hoy, como televisión, no conozco ningún caso en el que una parte muy importante de los costes en el mundo no hay ninguna televisión cuya parte importante de los costes sea cubierta por un club de amigos, por los espectadores. No existe ese. Sí que hay páginas web, sí que hay otras, pero una televisión yo no la conozco. Puede ser que la Madre Angélica de WTN sí que funcione con ese régimen, pero no hay otras.
En España, desde luego, no la hay. No hay una televisión así. Y esta televisión es posible porque hay gente que ahora mismo está escuchando, nos está viéndonos y dice, oye, lo que hace esta gente vale la pena. Me gustará más Miguel Ángel o Francás o David o lo que dice Julio son tonterías o lo que sea. Pero en el conjunto de la televisión, lo que me aporta para mi reflexión crítica como ciudadano, me vale. Y además me cuenta cosas que si no, no va a haber forma de que me entere. Porque no me van a contar nadie nada bueno sobre Trump nunca, ni nadie me va a contar nada malo sobre Macron nunca. ¿Vale? Entonces, como queremos saber de Macron lo bueno y lo malo y de Trump lo bueno y lo malo, pues tendré que asomarme a esa televisión. Y por eso tenemos el club. Y es importantísimo que llamen, importantísimo. Insisto, para construir una opinión pública en libertad. 91 616 24 64. Se lo repito, 91 616 24 64. 2 minutos, estamos de vuelta. Seguimos en Dando Caña. Les recuerdo que a las 4 de la tarde está ese cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que les mostraremos aquí en esta casa en directo, y seguramente que el tema de la energía sea uno de los que más comenten. Julio, ¿cómo ves tú el asunto energético? ¿Cómo veo el asunto energético? Pues mira, si yo fuera el director general de esta empresa llamada España, pues lo hubiera planificado. Porque el tema energético, como el tema alimenticio, como el tema demográfico, son temas que simple y llanamente van al corazón de la sostenibilidad de una sociedad. Si no hay niños, no hay futuro. Y cuando no hay futuro, llega un momento en que lo que no hay es presente, que es lo que está pasando. No había futuro porque no había niños, y ahora que es el presente, no hay presente porque no tenemos niños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues el mago. Es decir, el tema energético, hombre, cualquier persona que piense que es importante que un Estado soberano tenga autonomía energética y que no dependa de terceros, como el caso alemán, por ejemplo, que han sido el paradigma de la estupidez, el comportamiento de los alemanes en el tema energético, como muy bien se lo dijo Trump cuando se reunió la última vez con los alemanes, les dijo, oye, que dependéis, el 60% de vuestra energía depende de Rusia, ¿no os parece un poquito peligroso? Es como si tienes un solo cliente o un solo proveedor. Cualquier empresa dice, no, vamos a diversificar nuestro riesgo. Aquí sabíamos que podíamos tener problemas energéticos, ¿y qué hemos hecho? Las centrales de carbón las hemos volado. En los últimos 3 meses hemos dinamitado 2 centrales térmicas. Las minas las hemos cerrado y tenemos a gente todavía cobrando 3.000 euros cada mes en Asturias durante 10 años que no están trabajando. Han sido subvencionados el que no trabajaran durante años y no hemos producido carbón porque decían que el carbón español era tenía muy pocas termias, muy pocas calorías, muy poco poder calorífico, no sé cuántos. ¿Qué hicimos con las centrales nucleares? Pues la gente les planteó, oiga, alarguen ustedes la vida útil de las centrales, que con eso estás amortizando de forma diferente y tienes... Bien, ¿construyan ustedes centrales nucleares? Tampoco. Pero ya en el colmo de la falta de gestión y de la ineptitud y de la estupidez o de la mala fe, que no lo sé, porque sus intenciones no las puedo juzgar, pero sus hechos sí, generan un conflicto con el principal y prácticamente más importante proveedor que hemos tenido en los últimos 30 años o 40, desde Pedro Durán Farell en gas natural, de gas, que es Argelia. Y generamos un conflicto estúpido, inoportuno, ridículo, que no nos ha conducido a nada ni nos ha aportado nada en la relación con Marruecos, que porque dicen, no, es que Marruecos nos ha dado el doble de gas, es que Marruecos nos ha paralizado absolutamente la inmigración ilegal, es que Marruecos nos ha... No, Marruecos nada, no, Marruecos nos seguirá jorobando toda la vida, porque es lo suyo, jorobarnos, desde el 11M hasta todo. Entonces, chico, ¿usted qué está dirigiendo usted? O sea, ¿qué política energética está haciendo? No me hable usted de nada más que de que cuánto ganó Iberdrola y Endesa el año pasado, que por cierto es italiana, y cuánto van a ganar este año. ¿Cuánto ganó Repsol el año pasado y cuánto va a ganar este año? Que es todo ridículo. O sea, mientras el país se empobrece, el paro crece, la inflación se desborda, la deuda es un desastre, el déficit público es incontenible, tal, las grandes compañías energéticas, que tendrían que estar pagando la factura a ellos también, junto con sus accionistas y sus gestores, se están forrando. Y yo, pues no sé quién gestiona esto, porque lo gestiona para la quiebra. Podría mejorar. Y llaman tontos a los consumidores, ¿no? Recordemos al Galán, presidente de Iberdrola riéndose de los consumidores. Hablabas antes de que en ningún sitio se hablaba de Trump más que para decir lo malo. Se publicitó muchísimo
entre risas y ridiculizaciones, cuando Trump advirtió a los alemanes de algo que tú mismo has dicho, que también es erróneo en cualquier país, pero que los alemanes cayeron de plano, que es depender exclusivamente del gas ruso para su energía. Y todo el mundo se reía y decía, uy, mira este Trump, qué malote es. Los propios dirigentes alemanes que estaban escuchándole también se rieron de él. Ahora no se publicita igual la famosa frase, quien ríe el último ríe mejor, ¿no? No se publicita el ridículo que ahora está haciendo Alemania y que nos va a tocar también, por cierto. No, eso también nos se lo toca. vamos a pagar nosotros. Por eso, Sí, claro, o sea que claro. también... Por cierto, los relojes, Alba, los eso relojes del Club de Amigos, de esta Dando Caña. Me están marcando la hora para irme a publicidad. Bueno, que sepas que estos ni consumen gas, ni consumen Cosa que hoy en día está muy electricidad, bien. Ni energía nuclear. Ni energía nuclear, ni nada. Son Ni una viento. pasada, quedan ya poquísimos, acabaron los de mujer, ya solo quedan estos de caballero, que son muy chulos, así que los que queréis conservar para la historia un reloj del Toro Televisión, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, llamar a ese número. Solo quedan de hombre y solo quedan con la esfera azul y en negro. Así que ya ¿No quedan ya los de Vox? Quedan del PP Ya y- no quedan de Vox. Quedan de PP y de esfera negra, que no sabemos. Negro que 91 616 24 64. Julio, gracias por estar aquí con nosotros. Hombre, gracias a Mañana vosotros a ver por si te aguantarme. veo ya desde las 12. 40 segundos de publicidad y acabamos el programa hablando con Libero. Oye, pero que no se peleen más Francas y Paz. ya- ¿eh? ya está. Ya está. Ahora volvemos. Hemos llegado a la paz. Últimos minutos de programa y saludo en nuestra mesa a Luis María Pardo, que es portavoz de Liberum. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en Liberum solicitaron en Baleares conocer todos aquellos contratos firmados y suscritos con diferentes farmacéuticas y saber cuáles eran los detalles. Los jueces le han dado la razón, pero parece que Sanidad se niega. Efectivamente. ¿Se imagina la Guardia Civil entrando en el Ministerio de Sanidad para requisar los contratos COVID de las farmacéuticas? El auto del 28 de julio del 2022 declaró pertinente la prueba que nosotros solicitamos, que era que se aportase al procedimiento del certificado COVID de las Islas Baleares, que fue presentado un recurso de protección de derechos fundamentales por 550 personas, que se aportaran estos contratos, y la Sala lo declaró pertinente. En un auto que no fue recurrido ni por la Abogacía del Estado ni por el Ministerio Fiscal, lo cual deviene firme, se requirió al Ministerio de Sanidad para que aportasen los contratos. Bien, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que el Ministerio de Sanidad dice que no aporta los contratos porque dice que son confidenciales porque lo ha dicho un comité rector, así. Y la directora general de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios dice que como esos contratos están sujetos a una supuesta cláusula de confidencialidad y perjudicaría el mercado de las casas farmacéuticas, no puede dar por cumplimentado el auto judicial. Aquí hay dos derivadas. La primera, ese auto es firme y los jueces, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha dicho que le tienen que aportar los contratos. En España se puede declarar confidencial un contrato, hay además una ley de secretos oficiales, pero desde el caso Perote y desde los asuntos de los papeles del CSIC, el control de la potestad reglamentaria por el artículo 106 de la Constitución la tiene el Poder Judicial. Y la jurisprudencia dice que esos contratos, como cualquier otra actividad administrativa del Poder Ejecutivo, es controlable por el tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial. Hemos requerido nuevamente al Tribunal para el cumplimiento íntegro del auto, que es firme. Aquí no cabe discutir si los contratos, no, el auto es firme, por tanto, es firme y hay que obedecer al Poder Judicial. En este caso hay que obedecer a una resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. ¿Cuánto tiempo tienen ahora hasta el siguiente paso? Nosotros Hasta que confiamos reciban la de que de respuesta. manera inmediata se dicte una providencia por parte de la excelentísima Sala y que proceda a requerir nuevamente al Ministerio de Sanidad. Es más, nosotros en las alegaciones hemos
señalado que en el caso de que se nieguen al cumplimiento del auto judicial, están cometiendo un delito del artículo 410 del Código Penal de desobediencia a una resolución judicial, por lo cual, si fuera necesario incluso, que se libre mandamiento judicial, que acude a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y requisen los contratos. Además, esto está vinculado con el consentimiento libre e informado. ¿Cómo es posible que unos contratos de unas casas farmacéuticas sean privados a la ciudadanía? Esto se enmarca además en esa demanda en la que poníais de manifiesto que el certificado estaba violando diversos derechos fundamentales. Efectivamente, a nuestro juicio el certificado viola, pero ya no lo decimos nosotros, lo ha venido a decir este verano la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia con una enfermera a la que le sometían ilegalmente a cribados, lo ha dicho la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que ha dicho que no se pueden imponer restricciones de los derechos fundamentales con protocolos, guías de actuación, recomendaciones o con esa variedad administrativa que nos han dado, y también lo ha dicho la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que no se puede imponer cribados a los enfermeros. El certificado COVID nosotros sostenemos y le hemos dicho al tribunal que ¿por qué tienen miedo a publicar los contratos y determinadas cláusulas? No es que hay cláusulas espurias sustraídas a la ciudadanía en las cuales los estados o ese comité rector ha fijado como condiciones que obligan a los estados miembros firmantes a determinadas actuaciones respecto a si en tu país no es obligatoria la vacunación, tendrás que tener mecanismos para que se vacune la gente. No lo digo yo. El Ministerio de Sanidad ha dicho que la estrategia de vacunación era vacunar a los no vacunados. ¿Y sabéis lo mejor de todo lo que ha dicho? Que como había excedente de Moderna, había que meterles Moderna a la gente. Dice, pero no habíamos hablado de que el booster de Moderna era lo mejor y por eso se suministraba Moderna. Y resulta que el Ministerio de Sanidad nos dice que es que la dosis de recuerdo con la vacuna de Moderna, ya que se dispone de un mayor número de dosis de esta vacuna. Nosotros decimos, digan la verdad a la ciudadanía. Francas. Sí, no, Luis María, es que hay muchos temas, pero sí. A ver, como dos cosas. Podría ser que se entregaran los contratos, pero ¿se podría entregar tachados? No, nosotros en el auto que es firme, la prueba declarada pertinente, decimos textualmente los contratos originales. Que acuérdate que la Comisión Europea o alguien de Europa pidió y se publicaron todos los contratos tachados, con lo cual esto y nada es lo mismo. Después, y bueno, contratos tachados que si copiabas y pegabas se podía ver el texto. Ya, pero si estaban tachados, quiero decir que porque tacharon mal. Sí, pero igual algún día alguien tacha bien. Entonces, hay un bulo por ahí que dice que, entre otras cosas, habría unas cláusulas que obligarían a las administraciones a no buscar alternativas médicas a las vacunas. Eso ha corrido por ahí. Eso es posible nosotros sostenemos que por lo menos puede haber 2 o 3 cláusulas hurtadas a la ciudadanía. Una es utilización de instrumentos como el certificado COVID, otra puede ser la vulneración de facto del consentimiento informado libre y espontáneo mediante cláusulas con las cuales no puede haber otro tratamiento que no sea la vacuna. Claro. Bueno, nosotros le decimos a la ciudadanía, la vacuna de AstraZeneca, que se ha suministrado a una gran parte de la población, resulta que ahora, por lo menos en España, la Agencia del Medicamento ya no la suministra, pero no da las razones. ¿Está eso en las cláusulas? ¿Por qué la ciudadanía no tiene que saberlo? Nosotros pensamos que si es en el ámbito competitivo económico, por decirlo de alguna manera, ¿cuánto cuesta la dosis? Bueno, tal. Pero lo que no pueden hacer es desobedecer el auto judicial. Usted lo aporta al tribunal y el tribunal dirá, Asociación Liberum, ustedes no pueden hacer público esto por este artículo, por este artículo, por este artículo. Muy bien, pero el control judicial, los magistrados van a controlar si efectivamente existían esas cláusulas y serán ellos los que al final dictaminarán si eran acorde a derecho, la potestad reglamentaria del Estado o no lo era. No lo decimos que lo diga la Asociación Liberum, sino que lo digan los jueces. Sí, sí. Y si a nosotros nos dicen, ustedes no pueden hacer público esto, pero los jueces al final, en una sentencia, ponen blanco sobre negro, pues la ciudadanía y la libertad habrá triunfado. Pero lo que está claro, Luis María, es que algo huele a podrido en Dinamarca cuando hay cláusulas de confidencialidad y no se entrega. O sea, si quieren que pensemos bien, que entregue. Entonces, ¿por qué no lo entregan? Porque probablemente hemos pensado demasiado bien. Efectivamente. Además, ¿qué puede haber de confidencial, ¿no? En una cuestión de salud pública? Pero porque es confidencial el precio que nos cuesta a todos. Si han cobrado más de la cuenta. No, pero no es confidencial. Claro. Entonces es delictivo y algo que alguien desea ocultar. Claro, Yo me refiero a algo
que, no Sí, sé, está claro. hay cuestiones de seguridad del Una Estado fórmula, que tienen que ser confidenciales, todos estaremos de acuerdo, pero en este asunto, ¿qué podría ser confidencial? Lo que no se quiera lo que no se deba conocer porque tiene pastel detrás. Pero ni eso, porque después de la sentencia de los papeles del CSIC, la Sala Tercera del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional dijeron que toda la potestad reglamentaria, incluso esos secretos, los controlan también los jueces. No nosotros, la asociación, sino los jueces, y ya serán los jueces los que dirán en sentencia si esas cláusulas eran espurias, habían sido hurtadas, no, o si eran acordes a derecho. Pero que aporten los contratos, que tienen que obedecer un auto judicial como cualquier otra institución del Estado, y nosotros confiamos en que al final el Ministerio de Sanidad recapacite y le facilite al Tribunal Superior de Justicia de Baleares la prueba solicitada por la Asociación Liberum. Seguiremos en contacto, Luis María Pardo, un placer. Muchísimas gracias siempre. Y nos quedan apenas 3 minutos. Me gustaría que viéramos la despedida esta mañana de Boris Johnson, que ya ha presentado su dimisión a la reina. Es el momento de que se acaben los intereses políticos, amigos. Es el momento de que todos apoyemos a Liz Truss y a su equipo y a su programa y cumplamos con los ciudadanos de este país. Porque eso es lo que nuestros ciudadanos quieren, es lo que necesitan y es lo que se merecen. Estoy orgulloso de haber cumplido las promesas que realicé a mi partido cuando vosotros fuisteis tan amables al elegirme, ganando la mayoría más grande desde 1987, el mayor porcentaje de voto desde 1979, cumpliendo con el Brexit, cumpliendo con nuestro manifiesto, incluyendo, por cierto, con la atención social, sacándolo adelante, ayudando a la gente en este país y asegurando que los británicos seamos fuertes. ¿Qué os parece su sucesora? Pues es un poco pronto, pero parece que es una política bastante interesante, ¿no? La posición que va a adoptar en algunos de los asuntos que nos han congregado aquí, como por ejemplo la cuestión de la importancia de la soberanía. Parece que los conservadores británicos en eso lo tenían claro. Boris Johnson era un político que tenía muy clara la importancia en un mundo como el actual de la soberanía, porque si no estás sujeto, pues efectivamente eso, a que haya una guerra en Ucrania, a que Rusia te corte el gas, a todos los avatares, y que vivimos en un mundo en el cual cada vez es más importante tener un discurso que dé, en el fondo, a la libertad de cada país. La soberanía no es una cosa rara, es la libertad de cada país, su poder, y esta recién elegida primera ministra británica, Truss, pues parece que lo tiene bastante claro. Hay que ver. Hombre, es una de las personas que, lo que decíamos antes de la historia, parece que la ha girado bastante, su propia historia, porque opinaba unas cosas y ahora opina otras. Pero bueno, esto, lo importante va a ser lo que opina ahora. Da la sensación de que se quiere thatcherizar. Es que, bueno, eso no estaría mal visto. Thatcher también tenía claras estas cosas. David. No, de hecho, eso que la han nombrado ya, la sucesora de la Dama de Hierro, acordaos ya con Theresa May, que también se dijo que era la nueva Dama de Hierro, y la cosa fue regulinchi. Sí, fue regular. Yo de eso no me acabo de fiar por eso, porque claro, es como que a la otra vez la nueva Dama de Hierro, quedamos mal, quedamos raros. Si hay una mujer y es británica y es conservadora, pues la nueva Margaret Thatcher, ¿no? O sea, y aquí lo vamos a dejar por hoy. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Les recordamos que a las 4 de la tarde en esta casa, en el Toro Televisión, ese cara a cara entre Feijóo y Sánchez. Que tengan un feliz día. Hasta mañana.